sabrán que un análisis de suelo pues básicamente es un montón de números, ¿verdad? Yo he visto que muchas veces muchos técnicos no sabemos interpretar en realidad. Vemos esos números y pues no sabemos qué hacer con este número que me dice capacidad de intercambio catiónica. Dice nivel óptimo mayor a 15, pero tengo 28.3, o sea, estoy bien, pero ¿no será que me estoy pasando y está demasiado alto y qué tengo que hacer con eso para bajarle un poco? Y así con todo, acidez intercambiable. Básicamente son muchos números que no es tan sencillo como sumar y restar y aplicar cosas. Por eso se llama interpretar el análisis de suelo. O sea que yo me tengo que fijar en absolutamente todo lo que tiene el análisis de suelo. Y un análisis de suelo, cuando yo lo envío a hacer como técnico, lo más recomendable es que sea completo, porque allí yo voy a ver absolutamente todo. Fíjense, este es un análisis de suelo bastante completo, porque tiene muchas características. Si se dan cuenta aquí, esta es solamente la parte de características. Yo aún no veo ni nitrógeno, ni fósforo, ni nada, ni absolutamente ningún nutriente. Solamente características. Y lo que nosotros debemos hacer primeramente, pues es ver las características del suelo. ¿Qué es lo que pasa primeramente con el suelo, con sus características físicas, para yo después irme a ver qué es lo que yo puedo aplicar con un fertilizante? Cuando yo digo características del suelo, yo me refiero a corregir con enmiendas. Las enmiendas son la cal agrícola, el yeso agrícola, la cal dolomita y absolutamente todos los polvos de rocas que yo pueda encontrar en el mercado. Y la otra parte que ya es la parte nutricional, pues ya son en cambio los nutrientes, macronutrientes, micronutrientes y también el riesgo de salinidad, que es básicamente por cloro y sodio, que en el suelo se forma cloruro de sodio, que es la sal común. Y si ustedes se fijan aquí, hay algo muy importante también. Seguramente ustedes sí les enseñaron a interpretar un análisis de suelo. Siempre en las universidades cambia porque depende mucho del docente, de la forma en la que interpreta el docente un análisis de suelo. Yo he visto muchísimas formas de interpretar análisis de suelo. Sin embargo, pues yo he ido tomando mucho de cada uno de esos docentes y profesionales y yo lo he adaptado a mi forma de interpretar y pues me ha ido bastante bien en realidad. Y algo que nosotros muchas veces en la universidad no nos enseñan es sobre todo el extractante o la metodología con la que uno extrae los nutrientes. Por ejemplo, fíjense en donde dice nitrato, extracto, agua. ¿Qué me quiere decir eso? Que para ellos poder medir el nitrógeno en forma de nitrato, ellos utilizaron solamente agua. Tomaron el suelo, lo pusieron en un recipiente y lo midieron allí con agua. El nitrato es algo que está completamente disponible, rápidamente disponible para las plantas. Pero si nosotros vemos otro nutriente, como por ejemplo el fósforo, fíjense aquí, dice que esto es bicarbonato de sodio al 0.5 molar. Este extractante es muy importante, si se dan cuenta, y es el único que está hecho con bicarbonato de sodio al 0.5 molar. El resto tiene otras cosas. Y esto es muy importante. Y de aquí parte básicamente la interpretación del análisis de suelo. Nosotros ver qué extractante están utilizando. Y es básicamente por esto que cambien los resultados de análisis. Si tú envías una muestra de suelo a dos laboratorios distintos, no todos los laboratorios trabajan con los mismos extractantes. Entonces es allí cuando te sale diferente el resultado. No es porque esté mal hecho el análisis, es porque están utilizando extractantes distintos. Para fósforo se recomienda bicarbonato de sodio al 0.5 molar, que este extractante en realidad es el que nosotros conocemos comúnmente como Olsen. Olsen se recomienda solamente para fósforo, aunque hay laboratorios que utilizan Olsen para fósforo, para potasio, para magnesio, para calcio, para azufre y no tiene ningún sentido. Si utilizas Olsen para medir potasio, tú no estás midiendo potasio realmente que va a estar disponible para las plantas. He hablado un poco sobre los extractantes, aunque después lo vamos a tocar un poco más a fondo para ver todo el resto de extractantes, que es muy importante, ¿verdad? ¿Qué es un análisis de suelo? ¿Por qué hacerlo? Pues estoy seguro que todos estamos conscientes de eso. El análisis de suelo a mí me va a ayudar a verificar qué le pasa a mi suelo. Nosotros siempre comparamos con la medicina, como es como hacerse pues un análisis de sangre para ver el estado de salud del paciente. Nosotros aquí vamos a ver el estado de salud de nuestro suelo, que es nuestro paciente principal. Porque sí, es verdad, si tú no corriges suelo primeramente, ¿de qué te sirve que tú fertilices, le apliques herbicidas para las malezas, para que no haya competencia supuestamente? ¿De qué sirve que tú apliques un montón de agroinsumos contra plagas e enfermedades y que la planta esté completamente limpia, pero no está bien nutrida? No sirve de mucho en realidad. Y lo que mide realmente es esto, lo que yo les mencionaba hace rato, va a depender mucho del extractante. Y que es básicamente esa la metodología que utiliza cada laboratorio. Hay extractantes muy fuertes y hay extractantes débiles. Cuando un extractante es muy fuerte, como el ácido clorhídrico, por ejemplo, es muy ácido, sumamente ácido. Si tú pones una roca en ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico básicamente te diluye la roca. Entonces es un ácido muy fuerte. Cuando utilizan ácidos muy fuertes, te diluyen suelo. Como diluyen suelo, ya están midiendo mal, van a medir mal, porque van a medir nutrientes que se encontraban dentro de las pequeñas arenas, dentro de las pequeñas arcillas y todo eso.
porque dentro de eso también hay nutrientes, pero a mí no me sirve de nada medir todo eso. Es por eso que debemos, insisto yo, debemos fijarnos en qué metodología están utilizando o qué extractante están utilizando. De allí el término interpretar. La estructura de los nutrientes, pues aquí esto es muy importante porque hay nutrientes que están disponibles, nutrientes que se encuentran en la zona de intercambio, nutrientes estructurales y nutrientes que no están disponibles. Los nutrientes que están disponibles son los que se encuentran en solución. Y recuerden ustedes que las plantas absorben netamente nutrientes que se encuentran en la solución del suelo, es decir, nutrientes que se encuentren nadando por allí, ¿verdad? En el suelo cuando hay humedad. Por eso lo absorben las plantas solamente nutrientes cuando hay humedad. Si no hay humedad, pues no hay nutrientes nadando allí, así que no pueden absorberla. Los nutrientes intercambiables son los que se encuentran ya en la zona, en cambio, recuerden que las arcillas y materiales orgánicos están cargadas y estas atraen cationes. Las arcillas y el material orgánico tienen cargas negativas y los cationes son los que tienen cargas positivas. Calcio, magnesio, potasio. Esos nutrientes que se encuentran en la zona intercambiable, las plantas tampoco lo pueden absorber. Recuerden, las plantas solamente absorben lo que está aquí, disponibles, lo que está nadando básicamente. Los nutrientes intercambiables son nutrientes que se van a ir liberando conforme al tiempo, pero no están rápidamente disponibles. Los nutrientes estructurales son básicamente nutrientes que se encuentran dentro de la roca. Son nutrientes que ya se encuentran en la roca madre y todo lo demás. Y los nutrientes no disponibles son nutrientes en cambio que están bloqueados. Estos nutrientes pueden volverse fácilmente disponibles, pero no son tan bloqueados como los intercambiables, sino que simplemente yo, los no disponibles, corrigiendo pH, ya los vuelvo disponibles. Un ejemplo muy común es el fósforo. El fósforo seguramente ustedes han escuchado que en el suelo hay un montón, pero siempre se encuentra bloqueado. ¿Por qué se encuentra bloqueado? Pues porque el pH está muy ácido o muy alcalino. En pH alcalinos que el fósforo se encuentra bloqueado por el calcio, que se encuentra formando fosfatos de calcio. Y si es que está muy ácido, en cambio, se encuentra bloqueado por el hierro y el aluminio, formando fosfatos de hierro y fosfatos de aluminio. Entonces, en los dos casos, o ácido o alcalino, se encuentran bloqueados. Entonces, tengo que neutralizar el suelo y allí a estos no disponibles ya los vuelvo disponibles. Los disponibles es lo que yo les decía básicamente y miren, apenas el 1% del total de nutrientes que hay en el suelo en realidad son nutrientes disponibles. O sea, el 99% en realidad está o bloqueado, se encuentra en la fase estructural o en la zona de intercambio. Y apenas el 1% se encuentra, como yo digo, nadando allí en el suelo y la planta lo puede tomar y absorber. Es por eso muy importante la aplicación de fertilizantes, sean químicos u orgánicos. Los nutrientes en la zona de intercambio es lo que yo les decía. Fíjense aquí en la imagen de la derecha, el círculo negro, la esfera negra es básicamente una arcilla. Y lo que se encuentra alrededor son los nutrientes. Fíjense, calcio, potasio, magnesio. Aquí también se adhiere hierro, aluminio, también hidrógenos. Todos los que tengan cargas positivas en realidad se adhieren a las arcillas. Y lo que se encuentra adherido a las arcillas, pues la planta no lo puede tomar. La planta no es que puede decir, mira, yo te voy a tomar uno de estos calcios que se encuentran allí pegados a las arcillas. Las plantas no pueden hacer eso. Las plantas deben esperar a que ese calcio se desplace, a que venga, por ejemplo, un hidrógeno que esté allí nadando en el suelo, venga y pum, lo desplace al calcio. Lo desplaza al calcio, ahora sí ese calcio se volvió disponible. Ahora sí la planta lo puede absorber porque ya se despegó de esa arcilla y ahora sí ella lo va a poder tomar para nutrirse. Entonces, básicamente esos son los nutrientes que se encuentran en la zona de intercambio. Algunos laboratorios analizan este calcio, este magnesio, este potasio como nutriente y nos dan en la parte del análisis de suelo como si tuviésemos eso disponible. Entonces, eso tampoco tiene sentido. Eso no tiene absolutamente ningún sentido porque esto no me sirve a mí para interpretar el análisis de suelo, sobre todo en la parte nutricional. Me sirve para yo ver si es que hay una buena saturación de bases, allí sí me sirve, pero para yo interpretar como nutriente no me sirve. Después vamos a conversar un poco más sobre esto. Bueno, los nutrientes estructurales pues son los que yo les decía. Son nutrientes que se encuentran básicamente dentro de la roca. Y hay laboratorios que sí te miden esos nutrientes, pero no te sirven a ti absolutamente de nada. No te sirve absolutamente de nada que te digan que hay un 3% de nitrógeno dentro de una roca. ¿Ustedes creen que las plantas pueden romper una roca, diluir una roca? Eso no es posible para ninguna planta, por lo menos no se ha demostrado. Y pues básicamente es eso. Como les decía, los nutrientes que están disponibles pues son apenas entre el 1 y 2%. Los de forma intercambiable son del 1 al 10% y de forma estructural y no disponibles son entre el 90 y 99%. O sea, la mayoría se encuentra como roca. Pues claro, obviamente se encuentra dentro de las arcillas, dentro del limo, de los limos, dentro de las arenas. Hay algo que el laboratorio no suele darnos, ¿verdad? Y no es que no nos dé porque ellos no quieran, sino porque no pueden, no se puede.
El laboratorio no nos puede dar a nosotros el dato de la densidad aparente, sin embargo, es un dato muy importante la densidad aparente porque con este dato yo voy a poder calcular exactamente la cantidad de nutrientes que debo aplicar. Pero muchas veces, pues, o la mayoría de veces, si tú eres técnico, a ti no te van a dar el dato de densidad aparente. Cuando un cliente o una persona hace ya tiene un análisis de suelo, no hacen densidad aparente. Tú vas a hacer densidad aparente solamente cuando tú tomes las muestras o vayas al terreno y todo lo demás. Pero si ya te dan un análisis de suelo, ten por seguro que no te van a dar ese dato. Así que pues nosotros debemos apoyarnos para determinar densidad aparente por la textura del suelo. Los laboratorios sí determinan ese parámetro, esa variable. Entonces nosotros simplemente sabiendo la textura del suelo ya puedo verificar qué densidad aparente puede ser. Los efectos de la densidad aparente, bueno, en las raíces, pues básicamente cuando un suelo es muy arcilloso, muy compacto, pues no puede respirar y no puede desarrollarse y viceversa en los suelos arenosos, en cambio, tienen mucha libertad, pueden desarrollarse libremente y están mucho mejor, aunque hay unos contras también que luego los vamos a conversar, sobre todo como la lixiviación de nutrientes. La saturación de bases aquí es algo que se discute mucho, que hay opiniones muy compartidas, sobre todo técnicos que interpretan los análisis de suelo en base a la saturación de bases y dicen tal cantidad de enmienda tengo que aplicar en función a esta saturación de bases y no está mal. Pero hay otro criterio también en el que uno simplemente ve el nivel óptimo que debería estar en el suelo de estas bases y con eso basta. La importancia de la saturación de bases, pues ustedes seguramente han escuchado que un suelo nuevo es muy fértil y un suelo ya cultivado por mucho tiempo, dice, ese suelo ya es un suelo cansado, un suelo agotado, un suelo vago. Pues sí, obviamente, porque ese suelo se lo extrajo durante muchísimo tiempo el calcio, el magnesio, el potasio, esas bases del suelo y básicamente, pues ahí es cuando se acidifica. Como se acidifica mucho, pues ya se liberaron todos esos calcios, magnesios y potasios y ahora no hay nada en el suelo. Es un suelo completamente pobre. Es allí la importancia de aplicar una enmienda para enriquecer nuevamente con estas bases. Y ya nos vamos a otra variable que es el pH. Fíjese, hasta aquí solamente nosotros hemos visto características del suelo. Aún nosotros no ingresamos a la parte nutricional porque la parte nutricional, yo digo, es mucho más sencilla. Es la parte más sencilla de la interpretación de un análisis de suelo. Yo lo que siempre he visto más complejo es interpretar las características del suelo y ver la importancia y ver qué significa cada una de ellas. Seguramente ustedes han visto la escala del pH, pHs ácidos, neutros y alcalinos, ¿verdad? Hay pHs ácidos, algunos cultivos, pHs neutros, mayoría de cultivos y pHs alcalinos, algunos cultivos. Y en cada uno se bloquean cosas. Fíjense, pHs ácidos, pues se bloquea calcio, magnesio, fósforo y se libera mucho hierro, manganeso y aluminio. Entonces, miren, esto también es muy importante porque ya después de un tiempo que ustedes interpreten análisis de suelos, ustedes se van a dar cuenta que si es que el pH está muy bajo, es decir, muy ácido, ustedes deben tener, de ley, tienen que tener aquí una concentración alta de estos elementos, por lo menos de estos dos. Si es que no te dan el aluminio, porque la mayoría de laboratorios no te dan este elemento. Pero si tú te vas a fijar en el hierro y en el manganeso, obvio, tú vas a tener una cantidad muy elevada de estos dos nutrientes. Si es que te dan una cantidad baja, hay dos opciones, que el suelo no tiene estos nutrientes o que está mal hecho el análisis. Pero no es posible, por ejemplo, que te den un pH ácido y una alta concentración de calcio y magnesio sobre todo. No pueden darte con un pH alto una alta concentración de calcio y magnesio. Si es que tienes un pH muy ácido y tienes una alta concentración de calcio y magnesio, o que el análisis esté mal hecho y es el más probable, o que hayan tomado la muestra después de haber fertilizado con alguna base de calcio y magnesio, por ejemplo. Pero lo más probable siempre es que esté mal realizado el análisis de suelo y es allí la importancia de la interpretación. Por eso les digo, no es tanto como sumar y restar, sino interpretar las cosas. Bueno, en pHs neutros, pues básicamente la mayoría de nutrientes no es nada raro que te salgan equilibrados o altos. Y en pHs alcalinos, en cambio, aquí es lo contrario. Si tú tienes un pH alcalino, no tiene mucho sentido que a ti te salga una concentración elevada de hierro o manganeso, sobre todo. No debería salirte una concentración elevada de hierro y manganeso si tu pH está por encima de 7,5. Allí sí, lo más probable es que esté mal hecho el análisis porque casi nadie fertiliza con hierro y aluminio el suelo. Y estos dos micronutrientes básicamente se los fertiliza de forma foliar porque los necesita pues en pequeñísimas cantidades. Ahora, la importancia del pH también radica en
¿Cuál es el extractante con el que midieron ese pH? Para medir el pH, básicamente hay dos extractantes, en agua y en KCl. Cuando tú mides el pH en agua, básicamente lo que tú estás midiendo son estos hidrógenos. Los hidrógenos también son un elemento que se encuentra en el suelo. Y al igual que el resto de nutrientes, pues va a estar nadando también en el suelo y va a estar como disponible para la planta, ¿verdad? Pero estos hidrógenos, cuando yo mido el pH en agua, me mide esto, los hidrógenos que están allí nadando en la solución del suelo. Recuerden que en las arcillas también hay hidrógenos, calcio, hay magnesio, hay potasio, hay aluminio, hay hierro, absolutamente muchos, todos los cationes. Entonces, cuando yo mido un pH en agua, pues me mide esto, hidrógenos que están en la solución del suelo, o sea, nadando allí. Pero si yo pido el pH medido en KCl, yo allí mido hidrógenos que se encuentran nadando en el suelo más hidrógenos adheridos a las arcillas. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque yo necesito esto, que me mida hidrógenos que se encuentran en la solución del suelo, pero también necesito que me mida los hidrógenos que se encuentran adheridos a las arcillas del suelo. Es el único elemento que me interesa que se mida así. Me sirve netamente para yo interpretar pH. Aquí interpreto pH. Aquí yo puedo interpretar pH, pero ese pH va a ser muy cambiante. Va a ser muy cambiante porque yo no estoy midiendo, yo no estoy interpretando esto, solamente voy a interpretar esta parte de aquí, pero necesito esta parte también para poder interpretarlo de forma completa. Entonces, por eso yo siempre debo fijarme en el pH que esté medido, pero en KCl, no en agua. La acidez intercambiable es básicamente el hidrógeno más el aluminio. El aluminio porque es el elemento pues que más daño causa, sobre todo al sistema radicular. Si hay mucho aluminio, no hay desarrollo radicular. ¿De qué sirve que tú apliques un fertilizante? De la forma que lo apliques, puedes aplicar el mejor fertilizante, pero si hay aluminio allí, porque está ácido el suelo, pues no va a haber una absorción. No va a haber una absorción porque no hay raíz. La raíz está muy dañada. Bueno, la conductividad eléctrica, bien, yo básicamente siempre la interpreto como la cantidad de calcio, magnesio y demás sales que se encuentren en el suelo. Y obviamente un suelo que no es fertilizado siempre va a tener una baja conductividad eléctrica. Y un suelo que es muy fertilizado, sobre todo con estos hidrosolubles, mediante fertirrigación, sobre todo se ven invernaderos, pues va a ser siempre muy salino. La conductividad eléctrica se la puede bajar cuando es por exceso de sales como sodio. Uno se puede bajar eso con el sulfato de calcio, que es una enmienda también. Nosotros debemos conocer qué extractante sirve para qué elemento. Eso es lo que nosotros deberíamos conocer en realidad. ¿Qué extractante sirve para cada elemento? En este análisis, yo tengo absolutamente todo, cada extractante con cada nutriente, y ese es el que se debería utilizar correctamente. Entonces, cuando ustedes pidan un análisis de suelo, ustedes van a pedir también los métodos extractantes. Ustedes pueden pedir al laboratorio eso. Ustedes le pueden decir, mira, para fósforo necesito que sea con bicarbonato de sodio al 0,5 molar, que en realidad se llama Olsen. Ustedes seguramente han escuchado el método Olsen que pero que sirve únicamente para medir fósforo. Pero si tú te vas a algunos laboratorios, por ejemplo, te miden también potasio, te miden magnesio, te miden calcio con Olsen. Eso no tiene sentido, no tiene sentido que te midan con Olsen el potasio, el magnesio, el calcio, porque no sirve para eso. Y en la literatura está, en los libros está, que es netamente Olsen diseñado solamente para el elemento fósforo. Es una metodología para un nutriente específico. Hay otras metodologías que sí se adaptan a muchos nutrientes, como el DTPA sobre cloruro de calcio, que ese sí me sirve para micronutrientes, sobre todo para hierro, manganeso, cobre, zinc, boro. Me sirve para medir esos micronutrientes, pero estos son pruebas que ya se han realizado, o sea, esto ya está sumamente estudiado para que me extraiga nutrientes que van a estar disponibles a corto plazo para la planta. Y eso es lo que yo necesito. Yo necesito saber qué nutrientes van a estar disponibles a corto plazo para la planta para yo poder tomar una decisión de fertilización. Si aquí me dan el potasio, me dan el potasio con método Olsen y no con cloruro de sodio al 0,05 molar. Me están midiendo con un extractante demasiado fuerte, que probablemente ya no me esté midiendo solo el potasio que va a estar disponible para la planta, sino también me va a medir el potasio que se encuentra por aquí, este potasio. A mí no me sirve medir este potasio. Este potasio está adherido a la arcilla del suelo y no se va a intercambiar rápidamente, así que yo no sé, aquí puede pasar un mes como puede pasar un año. Y yo me voy a poner siempre en el peor de los escenarios que voy a decir, pues que va a pasar un año. Y si tengo un cultivo de maíz que dura 3 meses, 4 meses, 6 meses, no me sirve de absolutamente nada. Ese potasio nunca se extrajo, así que yo tengo que aplicar potasio.
tengo que aplicar el potasio para los rendimientos que yo estoy esperando, ¿no? Entonces, fíjate, aquí hay algunos laboratorios como la pregunta que nos hacía Daniel Bermeo. Daniel Bermeo me decía que nos dan alto, medio, bajo, por ejemplo. Eso te dan cuando aquí miden con Olsen. Perdón, acá, potasio te miden o magnesio te miden con Olsen. Aquí no está con cloruro de sodio al 0,05 molar, sino te miden con Olsen. Entonces, aquí ya no te va a salir este resultado de 84,5 dice que tengo aquí de magnesio. Aquí te va a salir de 140 partes por millón o miligramos por kilogramo de magnesio. Ya no te va a salir este 84,5. Imagínate, de 84,5 a 140, 150 es bastante. Entonces tú dices, ah, no, pues sí tengo potasio, le voy a aplicar, perdón, sí tengo magnesio, le voy a aplicar poquito magnesio porque si hay en el suelo, pero no te das cuenta que en realidad te está midiendo magnesio que se encuentra también en la zona de intercambio y muchas veces se encuentra hasta en la parte estructural, o sea, muchas veces esos extractantes son tan fuertes que te miden nutrientes que están dentro de la roca y pues un nutriente dentro de la roca deben pasar años para que eso sea disponible, imagínate. Entonces es por eso importante más bien fijarnos en absolutamente cada uno de los extractantes, Jefferson. Ya, porque yo tengo un análisis de suelo y no están esos extractantes, sino que están otros dice método analítico NTC 5350, NTC absorción atómica. Ya, esos no son metodologías en realidad, esos no son los extractantes. Eso que te está diciendo es el equipo que utilizaron para medir eso, no con lo que Ah, se extrajo. Me imagino yo que, por ejemplo, aquí el fósforo también lo hicieron con absorción atómica, pero no tiene nada que ver con el extractante, es algo diferente. Lo que tú me estás diciendo, por ejemplo, lo que te está poniendo, mejor dicho, el laboratorio allí, es con qué midieron ese nutriente, no con qué lo extrajeron, porque para extraer se necesita un extractante o una solución, sea ácida, neutra o alcalina. Este es un laboratorio distinto al que yo estaba hace un momento presentándoles. Y bueno, veamos acá abajo para no ver los datos de las personas, ¿sí? Entonces, fíjense, yo me voy acá abajo primero. Si se dan cuenta acá abajo lo que dice determinación, metodología y el extractante. La metodología es lo que yo les decía, cómo están midiéndoles o el artefacto que utilizan para medirlo, que es la metodología. Y el extractante, en cambio, es lo que se utiliza para yo extraer esos nutrientes que están en el suelo, para yo diluirlos en algo y luego poder medirlos, mejor dicho. Entonces, mira, aquí dice que el fósforo y el amonio lo están midiendo con Olsen. Bueno, con Olsen modificado, con pH 8,5. Olsen modificado es una metodología que ni siquiera se recomienda utilizarla. Está mal medir todos estos nutrientes con Olsen modificado. Y aquí te da, mira, aquí el mismo laboratorio te da interpretación. O sea que el laboratorio ya, según lo que se puede ver, te está dando interpretando el análisis. ¿Cómo es que te da interpretando el análisis si para eso estamos nosotros que debemos fijarnos en absolutamente todo? No te pueden interpretar el análisis y mira, o sea, es una interpretación bastante genérica que yo digo, o sea, no te va a servir. No te va a servir porque dice elementos muy bajo, bajo, medio, alto, óptimo. ¿Y qué hago con eso? ¿Cuánto aplico si está bajo? Porque aquí dice interpretación. ¿Cuánto aplico si está medio? ¿Cuánto aplico si está muy bajo? ¿Cuánto aplico si está alto? ¿Verdad? A pesar de que aquí dice interpretación, no me sirve absolutamente de nada. Y fíjese, vamos al fósforo que dice que está con Olsen modificado a 8,5. Dice que está en 10,65. El pH medido en agua está en 5,02. Tiene sentido. Tiene sentido el fósforo nada más. El resto de nutrientes luego vamos a verlos, pero tiene sentido porque está muy bajo. Aquí probablemente sí me esté midiendo el fósforo que se encuentra rápidamente disponible o disponible en un mediano y corto plazo. Pero el amonio yo no me voy a fiar mucho del amonio porque está medido con Olsen modificado. El fósforo, el azufre, ¿qué más me mide con Olsen modificado? También me mide el calcio. Veamos el calcio. El calcio dice que está en 5 miliequivalentes por cada 100 gramos. Dice que está en un nivel medio. Yo no creo que esté en un nivel medio con un pH de 5,02 medido en agua encima. Si tú mides este pH en KCl, esto te va a dar como 4,5. Siempre cuando se mide en KCl, baja el pH. Entonces, fíjate, 5,02 es sumamente ácido ese suelo. Y me dice que tiene un nivel medio de calcio. O sea,
puede que me toque aplicar calcio como puede que no me toque aplicar calcio y según el análisis de suelo me dice pues que yo voy a estar tranquilo. No pasa nada si es que no le aplico porque tiene un nivel medio. Pero en un pH de 5,02 si yo no aplico calcio, mi planta no va a tener calcio. El suelo no va a tener calcio, no tiene calcio en realidad en ese pH y aquí debería estar sumamente bajo porque se encuentra bloqueado. El calcio allí ya se encuentra bloqueado. En el caso del magnesio sí me da bajo, que es lo más probable, y es por eso que yo siempre digo, fijándome en el pH, yo tengo que fijarme en el resto de nutrientes. El magnesio sí me dice bajo y probablemente es que esté bajo. El potasio me dice que está en un nivel medio. Es también, por eso se llama interpretar. ¿Verdad? Pero yo tampoco creo que esté tan alto a menos que se haya aplicado algún fertilizante y eso va a depender ya mucho del manejo que lo estén realizando. Y aquí el nitrógeno, algo que me llama la atención también es el nitrógeno que solamente me da en amonio, pero recuerden que el nitrógeno se encuentra en muchas formas en el suelo y básicamente lo que a mí me interesa es amonio, pero también me interesa nitrato. Y en realidad el nitrato es lo que más me interesa porque el nitrato es la forma en la que el nitrógeno puede ser absorbido por absolutamente todas las plantas. Entonces aquí me estaría faltando la parte del nitrógeno que se encuentra en forma de nitrato. Me da también aluminio más hidrógeno, que es la acidez intercambiable. Fíjense, 0,3 miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo. Esto tiene bastante sentido. 0,3 miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo es una cantidad elevada. Es una cantidad elevada de acidez que se encuentra en el suelo. El nivel máximo permisible en realidad es hasta 0,5 y está en 0,3. O sea que está cerca del límite en el cual yo debo corregir aluminio y también pH, que bueno, los dos básicamente se corrigen con las herramientas. Bueno, eso es lo que puedo interpretar aquí. Dice que es cultivo de palma aceitera, que es en la zona costera, me imagino, de aquí de Ecuador. ¿Yo qué es lo que puedo hacer con este análisis o qué haría yo con este análisis de suelo? Yo en realidad en el nitrógeno no me fijaría, o sea, no me sirve este dato de nitrógeno en realidad aquí porque solo me está dando en amonio. Yo necesito también en nitrato y además el nitrógeno, como ustedes saben, es un elemento tan cambiante que de aquí para más luego ya puede haber más o menos nitrógeno, sobre todo menos, porque se volatiliza, se exhibe y demás. En cuanto al fósforo, puedo tomar este valor de 10,65 partes por millón como fósforo disponible en el suelo. En cuanto al azufre, el azufre, ¿con qué está medido? Fosfato de calcio monobásico es un extractante que sí mide el azufre que está de forma disponible para las plantas, entonces sí me voy a fiar también. El potasio me voy a fiar, pero lo que no me voy a fiar yo es el calcio. En el calcio sí yo le voy a poner la cantidad de calcio que necesita el cultivo, es decir, el requerimiento. Recuerden que ustedes necesitan un nivel óptimo y un requerimiento. El nivel óptimo, el nivel óptimo es lo que va a estar en el suelo para considerar que mi suelo sea fértil y productivo. Hay 5.000 equivalentes de, de calcio, 5.000 equivalentes de calcio y mi suelo, por ejemplo, y mi planta necesita 6.000 equivalentes de calcio. Vaya, entonces le voy a poner 1.000 equivalente de calcio al suelo que representado en nutrientes, qué sé yo, serían un par de sacos, unos 2 sacos al año de fertilizante como nitrato de calcio, se me ocurre. Y decir, ah, ya, entonces ahí ya llego a los 6, no es tan sencillo como eso. Este análisis también es bastante complejo. Ese laboratorio también es uno de los que siempre se recomienda mucho porque es un laboratorio que te da nutrientes que tú puedes interpretar y además te da las metodologías. Tú sabiendo las metodologías ya puedes interpretar un análisis de suelo. Tú no puedes interpretarlo cuando no sabes qué método utilizaron. Entonces, miren, este análisis yo sí lo puedo interpretar de forma bastante sencilla porque tiene todo. Tiene absolutamente todo lo que debería tener. Entonces, fíjense, conductividad eléctrica me dice que está bajo, pH 6,39, extracto solamente me dice la relación, pero no me dice si es que es en agua, pero ya imagino que esto es en agua, unidades de pH 6,5. O sea, es un pH bastante bien porque 6,5 está casi neutro, o sea, cualquier cultivo se adapta tranquilamente a ese pH. Materia orgánica, 2,35. Lo mínimo que siempre se recomienda para la mayoría de cultivos es 2%. Si está por debajo de 2%, ahí es cuando yo debo tomar la decisión de aplicar alguna enmienda con base a materia orgánica. El nitrógeno total, fíjense, aquí me dice nitrógeno total. Cuando me dice el nitrógeno total, entonces yo asumo que es el nitrógeno de amonio y nitrato.
no solamente amonio ni solamente nitrato. Y me está diciendo que tiene miligramos por kilogramos, mil partes por millón. O sea, los miligramos por kilogramo son 1000 partes por millón. 1,16 más bien aquí. Me dice fósforo disponible. El fósforo, miren, está en 34 y me dice que lo normal debería ser 40. O sea, este es el nivel óptimo. Por ejemplo, aquí para interpretar este análisis no es tanto como haya 40 menos 34,9. Esa es la cantidad, 5,1 partes por millón de fósforo yo le voy a poner. 5,1 partes por millón son como 15 kilogramos de fósforo. Si lo conviertes a DAP son como 35 kilogramos de DAP. Entonces, 35 kilogramos de fertilizante DAP para mi cultivo de... Es banano Ya, y es orgánico en realidad. ya fíjate, 35 kilogramos de DAP o de fertilizante que yo le aplique a un cultivo de banano. Ese cultivo de banano no sale. O sea, si es que es orgánico de roca fosfórica, por ejemplo, ya no serían 35, sino que serían como 100 kilogramos de roca fosfórica. Y en el caso de que se aplique roca fosfórica como fuente de fósforo para mediano y largo plazo, suponiéndolo que tú apliques unos 100 kilogramos de roca fosfórica, tú no sales ahí. Tú aquí a ti lo que te hace falta aquí para interpretar en realidad el análisis de suelo es la parte del requerimiento de fósforo del cultivo de banano. Me parece que son como 120 o entre 80 y 120 kilogramos de fósforo que necesita el cultivo de banano. Kilogramos de fósforo. Entonces aquí yo debería sumar esos 100 kilogramos de roca fosfórica más los 100 kilogramos de fósforo que necesito, que es lo que va a absorber el cultivo. Esto que tú sumas y restas aquí, 40 menos 34,9 es apenas lo que tú tienes que reponer al suelo. Tú no lo puedes dejar vacío al suelo, recuerda. Tú necesitas una cantidad, siempre garantizar una cantidad de nutrientes que deben estar en el suelo. Tú no te los puedes consumir todos. Y es así básicamente para el calcio, el magnesio. Ah, miren, aquí hay algo que llama siempre la atención y son las unidades, ¿verdad? No sé si se fijaron. Miligramos sobre kilogramo es lo mismo que partes por millón. Si alguien no entiende, por favor me dice. Es muy importante saber las unidades de medida, porque no es lo mismo miliequivalentes que partes por millón. A pesar de que te pueden dar aquí en ppm, pero no lo hacen. No lo hacen y no sé por qué. No sé por qué no lo hacen, pero deberían darte en partes por millón todo para que tú puedas transformarlo eso a kilogramos de fertilizante por hectárea para el cultivo que sea. Sin embargo, aquí te dan en miliequivalentes. Tú tienes que transformar ahora estos miliequivalentes a partes por millón. Hay una aplicación bastante interesante en Google Play que desarrolló una empresa en la que ustedes pueden transformar eso y hasta pueden calcular la dosis de cal agrícola. Vamos a la interpretación del análisis de suelo. Fíjense aquí, en saturación de bases, ¿qué me dice? Me dice que está sumamente pobre esto. O sea, 16% de saturación de bases. Este suelo no tiene nada de calcio, magnesio y potasio. Fíjense, calcio 11%, magnesio 3%, potasio 2%. Y bueno, el sodio me interesa únicamente que esté menor al 1% y nada más. Pero calcio, magnesio y potasio no hay nada. 16%. Debería ser mayor. Fíjate, 11% de calcio es sumamente bajo, como te decía. Aquí, obviamente, yo voy a tener que hacer una aplicación de alguna enmienda que contenga calcio o magnesio. Bueno, potasio es complicadísimo conseguir una enmienda que tenga potasio y si es que tú la encuentras es sumamente costosa, así que no te la recomiendo. Pero conseguir una enmienda que tenga calcio y magnesio es muy sencilla. Caldolomita, la caldolomita tiene las dos. Tiene calcio y tiene magnesio. Ahora, ese calcio y ese magnesio recuerda, aquí es algo muy importante que tú debes tomar en cuenta. Aquí hay calcio, magnesio y potasio, pero ese calcio, magnesio y potasio no es el mismo. Entonces, mira, este calcio, magnesio y potasio no es el mismo calcio, magnesio y potasio de acá. Aquí también hay calcio, magnesio y potasio, pero no son los mismos. Aquí te da en partes por millón o en miligramos por kilogramo y aquí te está dando en porcentaje. Tú no puedes tomar esto como un nutriente para la planta. Esto de aquí sí se encuentra en realidad en la zona de intercambio también. Nutrientes que se encuentran en la zona de intercambio. No solamente nutrientes disponibles para las plantas. Son nutrientes que se encuentran aquí, miren. También en la capacidad de intercambio catiónico. Lo que les decía, inicialmente empezamos con la saturación de bases porque materia orgánica tengo demasiada. Yo no tengo absolutamente nada que hacer ahí.
Tampoco le puedo quitar materia orgánica al suelo porque me dice que lo óptimo es de 5 a 15, pero tiene 21. No es que yo voy a sacar ahora 6,6% de materia orgánica para que mi suelo esté equilibrado o en el nivel óptimo, ¿no? No, no voy a quitarla, pero sí me la puedo consumir. Entonces, saturación de bases sumamente bajo. La decisión que yo tomaría aquí viendo esta saturación de bases tan baja es que de entrada voy a tener que aplicar una cal dolomita, cal agrícola o cal dolomita. Tengo que aplicarla porque necesito calcio y magnesio en la zona de intercambio. Y la cal dolomita se va precisamente allá, a la zona de intercambio. Son nutrientes que se van a la zona de intercambio para enriquecer a mi suelo, para tener un banco de nutrientes en el suelo. Básicamente es lo que me dice la saturación de bases. La saturación de bases. ¿Tienes o no tienes un banco de nutrientes en el suelo de calcio, magnesio y potasio? Aquí me dice que no tengo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Enmendar el suelo con cal dolomita para tener ese banco de nutrientes, porque está sumamente pobre. Y pues sí, obviamente ustedes lo van a ver reflejado en el pH del suelo. En cuanto a la capacidad de intercambio catiónica, también es una variable que muchas veces no la interpretamos o no sabemos interpretarla. Mira, dice que aquí debería ser de mayor a 15 miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo. Estas son unidades de medida que se utilizan para variables como la capacidad de intercambio catiónico, acidez intercambiable, aluminio, y tiene que ser mayor al 15. Está en 28,3. Ahora, ¿qué me quiere decir eso? Pero, ¿por qué tiene que ser mayor a 15? Y yo, ¿por qué aquí tendré 28,3? ¿Por qué ustedes creen que tengo una alta capacidad de intercambio catiónica? O la materia orgánica elevada. ¿Correcto? Bastante materia orgánica, ¿no? 21,6%. Hay otro factor también que determina la capacidad de intercambio catiónica. ¿Qué más me puede decir este análisis de suelo? Con esa cantidad o con este valor de capacidad de intercambio catiónica, sin ver nada, solamente con este valor. O sea, ya viendo la materia orgánica, sí, pues obvio, tiene alta materia orgánica, tiene alta capacidad de intercambio catiónica, pero ¿qué más me puede decir la capacidad de intercambio catiónica tan alta? Está muy, muy salino el suelo. No tiene mucha relación en realidad con la salinidad, es con otra variable en realidad. Si un suelo tiene una alta capacidad de intercambio catiónica, me dice dos cosas, o me dice una de las dos cosas. O tiene alta materia orgánica, la cual yo sí me puedo fijar si estoy en el suelo, si tiene una alta materia orgánica, y también me puede estar indicando que es un suelo bastante arcilloso. Entonces recuerda, las arcillas del suelo también tienen, también tienen, también tienen cargas negativas, que es en donde se adhieren estos de aquí, calcio, magnesio, potasio, en la capacidad de intercambio, en la zona de intercambio. Por eso veíamos de pronto nutrientes que están en la zona de intercambio. Son estos. Calcio que se encuentra en la zona de intercambio. No es calcio que la planta lo vaya a absorber, es calcio que se encuentra aquí, que está un tanto bloqueado, por así decirlo. Es esto de aquí. No es esto de acá. No es este calcio de acá. Ya, entonces fíjense, eso es lo que me dice en realidad la capacidad de intercambio catiónica. Ahora, ¿qué pasaría si yo no tuviese aquí mayor un 28? ¿Qué pasaría si yo tuviese 10? ¿Qué me estaría diciendo? Lo contrario, ¿no? Que las arcillas tuvieran cargas positivas. A ver, las arcillas solamente tienen cargas negativas. Ya, En realidad lo que pasaría ahí es que no hubiesen cargas, que no hay cargas, o sea, no hay arcilla. ¿Cuáles son esos suelos? Los suelos arenosos. francoarenosas. Los suelos arenosos no tienen arcillas, por lo tanto no tienen muchas cargas. Es por eso que allí se utiliza una frecuencia de fertilización mucho más corta. Igualmente, la frecuencia de riego es mucho más corta porque allí se le exhibe, se lava absolutamente todo, porque precisamente por eso, porque no tiene arcillas, no puede retener a ese calcio, a ese magnesio y a ese potasio en el suelo, sino que los deja ir, no tienen la capacidad de retener, es por eso que el manejo es distinto. Entonces, igualmente, una baja capacidad de intercambio catiónico me puede decir dos cosas también, o que el suelo es pobre en materia orgánica y también que ese suelo no tiene arcillas. Entonces, allí, importante en cambio, saber manejar el tema del riego y la fertilización, las frecuencias. ¿Cuándo fertilizar? ¿Cuándo regar? ¿Por qué hacerlo más frecuente? Pues por eso, porque el suelo es arenoso. Allí se lavan muy fácilmente los fertilizantes en estos suelos que tienen baja capacidad de intercambio catiónico. Una estrategia era mezclar el fertilizante con zeolita. La zeolita es una enmienda, es un aluminosilicato
una enmienda que tiene una alta capacidad de intercambio catiónico, es decir, que tiene una gran cantidad de cargas negativas. Al mezclar yo esto, el fertilizante con la zeolita, yo hago que ese fertilizante se adhiera a la zeolita, o sea, que algunos nutrientes se adhieran a la zeolita. Y la zeolita lo que hace pues es intercambiar en cambio en el suelo con la planta, intercambia con la planta nutrientes. Planta le da un hidrógeno, el suelo le da un calcio, por ejemplo. Lo intercambia y ahí está y permanece por mucho más tiempo en el suelo. Y nos ha dado en realidad buenos resultados. Fíjense, en esta imagen que ustedes ven aquí, en donde estoy allí con un poco de fertilizante y las papas allí cosechadas, precisamente era un suelo que era sumamente arenoso. Era en la zona de la Tacunga. Era en la zona de la Tacunga un suelo sumamente arenoso. O sea, allí no retenía absolutamente nada ese suelo. Y cultivamos papa. Lo que hicimos aquí es mezclar, o sea, hicimos el plan de fertilización, pero esos sacos contenían fertilizante mezclado con ese polvo de zeolita. Es un polvo de roca la zeolita en realidad. La zeolita es un mineral, es una piedra que se la tritura y se convierte en polvo. Mientras más fino es mucho mejor porque retiene más, tiene más capacidad de intercambio catiónica. Entonces mezclamos el fertilizante con ese zeolita y nos fue súper bien. Nos fue súper bien, esa cosecha fue grandiosa. Cuando publicamos los videos de la cosecha de las papas, incluso no nos creían, decían que habíamos enterrado papas y estábamos mintiendo a la gente. ¿Siempre es recomendable mezclarle la zeolita con el fertilizante o también se puede primero aplicar zeolita y después el fertilizante? Ya, tú puedes aplicar zeolita en esos suelos que son sumamente arenosos, pero no te va a servir de mucho. Es mejor si tú lo mezclas con el fertilizante porque allí ya va adherido. Y si es que tú aplicas en el suelo, en cambio, tú vas a tener que esperar a que se adhiera en el fertilizante en esa parte del suelo donde cayó la zeolita. Si tú quieres mejorar la capacidad de intercambio que tiene con suelos arenosos, lo mejor que puedes hacer es aplicar materia orgánica, que es lo más económico que puedes realizar, porque la zeolita no es tan económica como la materia orgánica y no la puedes aplicar en tan altas cantidades. Y claro, ¿y qué cantidad es recomendable aplicar de zeolita Hay una relación de cada saco. Tú puedes aplicar máximo hasta 7,5 kilogramos de zeolita en una por cada malla. saco de fertilizante? Por cada saco de fertilizante hasta 7 kilogramos de zeolita en malla 100 o 200. Si tú te pasas de los 7 puntos, o sea, yo digo pues, 7,5, aunque en realidad se mezcla hasta 10, pero hasta 7,5 es lo que yo recomiendo. Si tú mezclas más, si tú le pones más zeolita, en cambio va a haber un bloqueo también de nutrientes porque la zeolita recuerda que lo que hace es atrapar, pues o sea, toda la zeolita va a estar atrapando nutrientes y no la va a soltar porque necesita cargas la zeolita también para equilibrarse. Tiene muchas cargas negativas. Ahora te lo va a atrapar absolutamente todo y no te lo va a soltar. Y tampoco me conviene que pase eso porque se genera una competencia entre la planta y la ceolita ahora. Ahora que la planta necesita calcio, pero la ceolita también necesita calcio. Entonces ahí hay una competencia entre las dos que tampoco quiero que se genere. Y nos hemos dado cuenta que la dosis óptima en realidad es así, 7,5 kilogramos por cada saco de fertilizante. En suelos arenosos. Para suelos arenosos, netamente, si tu suelo es arcilloso, no tiene sentido que tú lo mezcles con ceolita. Ujú. Bien, bueno, pues fíjense, cada variable me quiere decir, si se dan cuenta, un montón de cosas. Cada variable me dice muchísimas cosas. No me dice solamente como que, ya, mayor a 15, ya, entonces 28,3, entonces no le pongo nada. Pero ¿qué pasa si es menor? Entonces, también quiero que veamos todos los escenarios, ¿no? Y no solamente centrarnos en lo que está aquí en este análisis de suelo, sino qué podría pasar en otro escenario. En Aquí. suelos arenosos siempre va a dar la capacidad de intercambio catiónico baja, ¿verdad? En suelos arenosos siempre va a tener su capacidad de intercambio catiónico sumamente baja, porque no, o sea, o a menos que tenga una buena cantidad de materia orgánica, te va a reflejar una buena 6C. ¿Qué entendemos por acidez intercambiable? Pues es básicamente el hidrógeno que conforma el pH del suelo, más el aluminio, que es el elemento tóxico para la zona radicular. La suma del hidrógeno más el aluminio me da a mí acidez intercambiable. El valor. Ahora, ¿cómo interpretamos el valor? Fíjense,
bueno, las unidades miliequivalentes por cada 100 gramos, la misma unidad de medida si se dan cuenta que la capacidad de intercambio catiónica, ¿no? Vamos paso por paso. Las mismas unidades de medida. ¿Por qué? Porque la acidez intercambiable es una parte de la capacidad de intercambio catiónico. Esto es el total de cargas, pero esas cargas están conformadas una parte por la acidez intercambiable también. ¿Ok? Ahora, los niveles óptimos para el cultivo de pasto. Este análisis se trata de cultivo de pastos, pero esto es en realidad para la mayoría de cultivos. Así que estos datos les sirve para la mayoría de cultivos, porque no cambian, no, aquí no cambia. La ciencia intercambiable es menor a 0,5 para absolutamente todos los cultivos. Y fíjense, tengo 4,2 y esto tiene muchísimo sentido. Tiene muchísimo sentido porque el pH en KCl también está sumamente bajo. No quiere decir que tiene que ser exactamente el mismo valor, solamente aquí ha coincidido nada más. Pero está sumamente alto, sumamente alta la acidez intercambiable. Eso quiere decir que mi suelo está con una cantidad de aluminio terrible. Si yo me voy a ese cultivo y veo y trato de sacar una planta de pastos de ahí, seguramente sale con muchísima facilidad porque no debe tener raíces esa planta muy profundas, por el mismo hecho de que hay tanto aluminio y el aluminio no permite el crecimiento radicular en cualquier planta, no solamente en pastos. Entonces, fíjense, si yo tuviese menor a 0,5 pues no haría nada, ¿verdad? ¿Qué haría? Nada. Pero como está mayor a 0,5 y de hecho está extremadamente alto, quiere decir que está 4,2 miliqueventos por cada 100 gramos, yo aquí necesito aplicar una enmienda. Ahora, ¿qué tipo de enmienda ustedes creen que yo debería aplicar teniendo una acidez intercambiable tan alta de 4,2? Y vamos también con el aluminio intercambiable, ¿no? Yo les decía que la acidez intercambiable es la suma del aluminio más el hidrógeno. Y el aluminio solamente tiene 2,2. O sea, de estos 4,2, 2,2 son aluminio, el resto es hidrógeno. Entonces, bueno, estas dos variables se las interpreta juntas. ¿Qué es lo que yo debería hacer aquí con esta acidez intercambiable tan alta? Entonces tenemos algunas opiniones, ¿no? Algunas personas dijeron solo cal agrícola, tema de costo. También mencionaron el hidróxido de calcio. Claro, el carbonato de calcio cal agrícola es lo más económico que yo puedo encontrar. La cal dolomita es un poco más costosa, igual el yeso agrícola. Otras personas nos dijeron el yeso agrícola o sulfato de calcio. También escuchamos hidróxido de calcio. También escuchamos cal dolomita. Ahora, ¿qué es lo que yo les recomendaría o qué es lo que yo recomendaría a este productor aplicar en base a mi experiencia y a lo que yo conozco? Fíjense, ¿se acuerdan que yo les decía que aquí tengo bajo todo? Tengo bajo calcio, tengo bajo magnesio, tengo bajo potasio. ¿No es cierto? Entonces aquí yo ya me doy cuenta y les decía que estos nutrientes son los nutrientes que se encuentran en la zona de intercambio. Y yo les decía que las enmiendas se van a esa zona de intercambio. Entonces, de entrada aquí yo tengo que aplicar algo que tenga calcio y magnesio, según mi criterio, ¿ok? Según mi criterio, yo aplicaría aquí una caldolomita. Después, viendo capacidad de intercambio catiónico, no necesito zeolita, descartado. Ahora, viendo acidez intercambiable y aluminio intercambiable, aquí yo aplicaría lo que nos dijo Luis, un sulfato de calcio, yeso agrícola. Claro, Luis nos decía que aplicaría yeso mezclado con cal. Según mi criterio, yo lo mezclaría con cal dolomita y no con cal agrícola. Ahora, ¿por qué yo lo haría así? ¿Y por qué no utilizaría el resto de enmiendas que nos mencionaron? O sea, no es que estén mal, todas van a corregir, absolutamente todas son correctas en realidad. Solamente que yo me iría por esta, por los motivos que les voy a decir. Miren, ya les dije por qué cal dolomita en primera instancia. Y ahora, ¿por qué sulfato de calcio? Pues miren, el sulfato de calcio no bloquea. No bloquea acidez intercambiable, no bloquea aluminio, no sube ni baja pH el sulfato de calcio, en realidad. Pero entonces, ¿para qué lo aplico aquí, no? Para corregir aluminio, dice. Miren, el sulfato de calcio es muy interesante porque es muy soluble. Es mucho más soluble que la cal agrícola o que la cal dolomito o que absolutamente cualquier enmienda. Cuando tú la acompañas a las enmiendas de estas enmiendas de carbonatos de calcio y magnesio con el yeso agrícola ayuda a movilizar a esa enmienda. La ayuda a movilizar además de que como es un sulfato de calcio.
El sulfato siempre se desprende del calcio y forma sulfatos de aluminio en el suelo. Como el aluminio está muy disponible por allí, está nadando e intoxicando a la planta, cuando yo lo aplico, pues el sulfato de calcio también se me rompe esa molécula y se descompone en un lado sulfato y en otro lado calcio. Y como por ahí están nadando libremente los aluminios, pues es facilito que ese sulfato atrape al aluminio y se formen sulfatos de aluminio. Y no es que tanto que lo bloquea, y no es tanto que lo bloquea, sino que se forma eso, pero eso es fácilmente lavable. Se lo puede lavar tú con un riego intenso, o si lo aplicas en época lluviosa, tú con el sulfato de calcio, tú precipitas a ese metal pesado que es el aluminio. Tú al precipitarlo lo estás eliminando. No lo estás bloqueando, por eso digo, no es tanto que bloquea, sino que lo elimina. Ya no es bloquearlo. Y aquí quiero que entendamos estos términos entre bloquear y eliminar. Eliminar o precipitar. Tú lo puedes bloquear con carbonato de calcio, tú lo puedes bloquear con hidróxido de calcio, tú lo puedes bloquear con cal dolomita, pero ninguno de estos tres te eliminan al aluminio o al hierro, sino que solamente te lo bloquean. Porque no hay esa reacción que ocurre que se formen los sulfatos de aluminio, pero en cambio cuando tú aplicas yeso agrícola o sulfato de calcio, se forman estos complejos de sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio es una molécula que sí se puede lavar fácilmente con un fuerte riego o en época lluviosa. Eso también es un manejo estratégico. Entonces yo lo aplicaría de esa forma por estos motivos. Como te digo, el hidróxido de calcio que mencionaba, no recuerdo si Gaby o Natalie, pues también me va a ayudar. O sea, de hecho es mucho más rápido. Tú vas a ver el resultado mucho más rápido con hidróxido de calcio. Solo que yo no lo aplicaría porque el hidróxido de calcio también es sumamente reactivo. Es algo que sube el pH sumamente rápido. Y si es que sube el pH sumamente rápido, yo corro el riesgo allí de eliminar muchos microorganismos en el suelo y también de que la zona radicular por el mismo pH se vea afectada, además del bloqueo de nutrientes. Obviamente, si tú lo aplicas en dosis muy bajas, pues no va a pasar eso, pero tampoco es que te vaya a corregir el acidez intercambiable tan rápido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese es el motivo por el que yo no aplicaría, a pesar de que sí te va a ayudar, sí te va a corregir la acidez intercambiable en realidad. Y el carbonato de calcio solo no lo aplicaría porque acá arriba recuerden que necesitaba también magnesio. No necesitaba solo calcio, también necesito magnesio. No puedo subir solo el calcio, 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 calcio y el magnesio dejarlo en 3 mismo. No, yo tengo que subir las dos cosas. Y el potasio, pues bueno, como yo les decía, el potasio, encontrar una fuente potásica de enmienda potásica es complicado y si tú la encuentras es sumamente cara. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es fertilizar. Fertilizar con una fuente potásica y ya está. Y yo le doy lo que el cultivo necesita en potasio y no me fijo tanto acá. A pesar de que se va a ir almacenando también en el tiempo. Pero bueno, como les decía, el carbonato de calcio no lo utilizaría tanto porque me va a subir el pH, sí, obviamente, me va a subir el pH, me va a corregir ese pH, pero no me va a eliminar el aluminio. Y como no me va a eliminar, pues solamente lo va a bloquear. Es decir, si tú lo bloqueas, cuando el pH baje nuevamente, va a bajar ese pH, otra vez vas a tener el problema de desbloqueo ahora de aluminio. Ahora nuevamente bajó el pH, otra vez se desbloqueó el aluminio porque nunca se fue, se quedó allí solamente bloqueado. Bajó otra vez el pH, otra vez. Entonces vas a tener ese problema. Ahora, que si tú mantienes el pH, haces un manejo adecuado, allí sí te va a servir la cal agrícola o el hidróxido de calcio o solamente la cal dolomita. Pero para eso tú vas a tener que, y es lo más recomendable, obviamente, mantener el pH en un nivel óptimo en donde no se desbloquee ese aluminio y ni ese hierro ni ese manganeso. Y el sulfato de calcio que estaba mencionando anteriormente para aplicar también es válido, ¿cierto? ¿Verdad? El sulfato de calcio es el yeso agrícola. A ver, aquí en primera instancia yo lo mezclaría entre un 75% de cal dolomita y un 25% de sulfato de calcio, que es lo que la mayoría de veces hemos hecho y nos ha funcionado muy bien. Y eso es ya independientemente de la cantidad de acidez intercambiable y todo lo demás. Es lo que la mayoría de veces nos funciona, sobre todo más por el tema de costo. Más por el tema de costo porque el sulfato de calcio es un tanto más costoso que el carbonato de calcio o que el carbonato de magnesio.
Entonces, yo con 25% ya garantizo que me vaya a funcionar mucho mejor que solamente el carbonato de calcio o el carbonato de magnesio puros. Si tú tienes más recursos, tú puedes mezclar un 50-50 de la cal, sea agrícola o dolomita, y 50% de sulfato de calcio o yeso agrícola. Pero siempre, la mayoría de veces, cuando les recomendamos a los agricultores, pues siempre optan por lo más económico, así mismo, para que sea rentable para su cultivo. Eso, chicos, algo más acerca de la acidez intercambiable y aluminio intercambiable que estamos ahora. Nos vamos a la conductividad eléctrica. Bueno, aquí lo único que me dice es pues que como la saturación de bases, obviamente, los cationes estaban sumamente bajos, pues no hay una buena conductividad eléctrica. No hay muchos nutrientes. Pero esto yo ya lo voy a subir aplicando todas estas enmiendas. ¿Ok? Ujú. Y voy a llegar muy probablemente a estar dentro de este rango. Ahora aquí, algo muy importante, el pH. Recuerden que veíamos pH en agua y pH en KCl, ¿cierto? Y yo les decía que el pH en agua medía los hidrógenos que se encuentran en solución, pero yo también necesito medir estos hidrógenos que se encuentran adheridos a las arcillas del suelo, es decir, que están en la zona de intercambio, ¿ok? Que era el pH en KCl lo que me extraía todos estos hidrógenos que se encuentran en las arcillas y también en la solución del suelo. Entonces, fíjense, es por eso que me sale el pH en KCl más bajo que el pH en agua. Fíjense, 4,2 es el pH en KCl y el pH en agua 5,2. Obviamente me va a dar más bajo el pH en KCl porque está extrayendo más hidrógenos. Mientras más hidrógenos haya en la solución, va a ser más ácido, ¿no es cierto? Cuando es más ácido, el pH es un valor más bajo. Entonces, esa es la razón por la que tengo un pH sumamente bajo. Y bueno, pues como yo ya decidí aplicar carbonato de una cal dolomita mezclada con un yeso agrícola, pues ahora lo único que tengo que hacer es decidir cuántos puntos de pH quiero subir y qué cantidad de, de enmienda debo aplicar en función a esto, en función a los puntos de pH que quiero subir. Yo tengo aquí un pH de 4,2 en KCl. ¿Cuántos puntos de pH ustedes querrían subir en este cultivo? Unos dos, 2 puntos. mínimo. ¿Ya? Luis Ajá, como dice, mínimo. ¿en qué tiempo voy a subir esos 2 puntos, Jefferson? ¿O en qué tiempo te gustaría subir? ¿O tú crees que Eh, podría subirlo? Bueno, para subir esos 2 puntos llevaría varios años. No, no es algo que se pueda hacer en unos pocos días o meses. Por ejemplo, para llegar a un punto, medio punto, tomaría incluso un año ir aplicando ese tipo de enmiendas. ¿Ya? Daniel dice que subir 2 puntos nos tomaría años. ¿Alguien cree que está loco, Daniel? ¿O está bien, Daniel? 2 años es mucho, es poco, está bien. ¿Alguien da más, alguien da menos? Así tarda años en subir puntos de pH, al menos un año, año y medio, porque ¿Ya? es roca molida al final del día. Lo que dice Daniel y lo que dice Gaby es completamente acertado. Para corregir 2 puntos de pH me va a tomar años. El pH no es algo que yo pueda corregir, por ejemplo, en un mes o en 2 meses. Es algo que me va a tomar muchos años. Es por eso que en algunos cultivos las personas como arriendan terrenos, no hacen aplicación de enmiendas porque no les sirve de nada. Hay personas en la zona costera, por ejemplo, que siembran maíz. Y claro, pues uno viendo el análisis de suelo, uno le recomienda aplicar una enmienda, ya sea lo mínimo, carbonato de calcio, que es lo más económico para corregir pH. Pero la gente no lo aplica porque el carbonato de calcio tarda mucho tiempo en reaccionar en el suelo, aún habiendo humedad, reacciona en mucho tiempo. Entonces, hasta que sale el cultivo de maíz en 3, 4 meses en la zona costera, ya no les sirve absolutamente de nada. Si es que ellos aplican carbonato de calcio, recién va a comenzar a trabajar ese carbonato de calcio allí. Entonces ellos dicen, pues bueno, a mí no me sirve de nada. O sea, yo ya salgo con la cosecha y el carbonato de calcio se queda ahí, pero para el dueño yo solamente estoy arrendando por 4 o 5 meses el terreno y ya. Entonces no, dicen, no, no me conviene. En cambio, para las personas que tienen cultivos perennes, a ellos sí. Cultivos de banano, de pastos, de cacao, de aguacate, de lo que sea, cultivo perenne, entonces allí sí.
Allí sí conviene la aplicación o hacer este tipo de enmiendas para corregir, como dice Jefferson, los dos puntos que quisiera corregir en algunos años. Porque sí, a lo mejor si es que yo me propongo subirlo de 4.2 a 6.2, pues me va a tardar por lo menos unos 2 años, mínimo unos 2 años. Y eso haciendo aplicaciones de por lo menos 2 a 3 veces de enmienda por año, que es lo más frecuente que se puede. No puedes aplicar tantas veces carbonato de calcio. De hecho, muchos técnicos allí sí hay muchas opiniones divididas porque algunas personas dicen una por año, otras dos por año, pero yo sí lo recomiendo hasta 3 veces por año, dependiendo del manejo. Eso sí, me fijo mucho en el manejo que esté realizando en tal cultivo, en cualquier cultivo. Me fijo en el manejo y de ahí sí lo recomiendo una vez o 2 veces o 3 meses, porque muchas veces también el productor no puede, para aplicar una enmienda, tiene que saltarse algunas fertilizaciones. Y en algunos casos dice, yo no me puedo saltar más de una fertilización, ingeniero. Así que, bueno, entonces vamos a trabajar con una aplicación por año. Allí sí entra una aplicación por año. Pero hay otros casos que el cultivo está muy bien, sí responde. Entonces allí sí podemos hacer 2 hasta 3 aplicaciones por año sin ningún problema y no se ve afectado el rendimiento, sobre todo, que es lo que más me interesa. Entonces, básicamente es eso. Y bueno, Jefferson dice que quiere subir 2 puntos. Podemos proponernos subir los 2 puntos. Sin embargo, yo aquí no es tanto como que me propongo 2 puntos y en 2 años ya voy a subir los 2 puntos. No. Aquí lo que yo recomiendo, y esa es mi opinión profesional, que subamos punto por punto. De 4.2 lo vamos a llevar a 5.2. ¿Ok? Ese es mi objetivo y lo que yo siempre recomiendo. Subir de 4.2 a 5.2 es bastante. Un punto de pH, créanme, es bastante. Es demasiado. Entonces, esa va a ser mi propuesta. Y ahora, claro, ingeniero, pero ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué aplico? Ya decidimos qué aplicar, ¿verdad? ¿Qué cantidad aplico ahora? ¿Qué cantidad tengo que aplicar? ¿Cuándo tengo que aplicar? ¿Y cómo tengo que aplicar? Fíjense, esta es una tabla bastante útil en la que me dice la cantidad de cal agrícola o cal dolomita en función al pH que yo quiero subir, a la granulometría y a la eficiencia relativa. Son algunos datos que yo necesito conocer. Algunas personas estoy seguro que sí conocen qué es la granulometría y la eficiencia relativa. Ahora, no sé si es que todos conocemos esos términos y esto es solamente para enmiendas. Para enmiendas de carbonato de calcio y carbonato de magnesio, nada más. ¿Alguien más conoce de este tema o alguien no conoce de este tema de la granulometría y la eficiencia relativa? Es el tamaño de partículas, es decir, que tenemos malla 40, malla 100, malla 325, incluso malla 400. Correcto, correcto, esa es la granulometría, ¿no es cierto? Y siempre, pues seguramente hemos escuchado que mientras más fino es el material, pues reacciona más rápido en el suelo porque tiene mayor superficie de contacto y todo lo demás, ¿cierto? Más fino, más rápido, más bueno, esa es la teoría que tenemos. Y ahora la eficiencia relativa. La eficiencia relativa, este, este término de acá, depende mucho de la pureza del material, ¿ok? Esto depende netamente de la pureza del material. O sea, es mucho más eficiente si es que es mucho más fino, perdón, si es que es mucho más puro. Recuerden que no todas las enmiendas tienen las mismas concentraciones. Eso depende ya de la mina de donde estén extrayendo el mineral ya. Por ejemplo, aquí yo decidí aplicar cal dolomita. Ahora, pero ¿qué tan pura es esa cal dolomita? Entonces, eso se hace en un laboratorio. Esta eficiencia relativa se la hace en un laboratorio, en realidad. Pero eso no es como que tengamos que hacerlo nosotros, porque las empresas ese dato ya lo tienen. Las empresas que te proveen carbonato de calcio o carbonato de magnesio ya lo tienen. Así que simplemente, si yo voy a comprar carbonato de calcio a cualquier cal, simplemente le pido que me ayude con el análisis granulométrico y análisis de pureza y yo con eso ya tengo. Con esas dos cosas yo ya puedo sacar mi eficiencia relativa. Y ahora, me sirve a mí saber esa eficiencia relativa después para saber mi PRNT. El PRNT es el poder relativo de neutralización total y solamente lo tienen
la cal agrícola igualmente y la cal dolomita. Ahora, este es un tanto complejo, pero las, las empresas ya tienen también este dato de PRNT. Si tú miras un saco de carbonato de calcio de cualquier empresa, ya te da el PRNT. O en su ficha técnica ya te da el PRNT. Por ejemplo, mira, aquí dice la cantidad de cal agrícola que tú tienes que aplicar en toneladas por hectáreas para cambiar el pH si el PRNT es del 100%. Yo compro una enmienda que tenga el PRNT del 100%, estas van a ser las cantidades. Ahora, si yo no tengo un PRNT del 100% y tengo un PRNT del 50%, ya no serían estas cantidades de la tabla, sino serían la mitad, ¿verdad? Porque solamente tengo el 50% del PRNT. Y como les digo, ese valor lo tienen absolutamente todas las empresas. Simplemente debemos pedírselo nosotros como técnicos, sobre todo. Tenemos que pedirle ese valor a la empresa y nos los dan. Entonces, miren, interpretar esta tabla es bastante sencillo en realidad. ¿Se acuerdan? El cambio de pH. Yo les decía que quiero subir un punto. Ahora, lo que tengo que fijarme es qué textura de suelo es. No, no tengo ese dato. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer yo si es que no tengo ese dato? Fíjense, en este análisis de suelo no tengo, no tengo ese dato. Pero yo tengo aquí otros datos. Y bueno, si yo no tengo, pues me toca hacer esto. Me toca hacer esto porque no tengo de otra. Algunos análisis de suelo no me dan la textura. Pero si no tengo la textura, yo me voy a fijar ahora en la capacidad de intercambio catiónico y en la cantidad de materia orgánica. ¿Ok? Según estos dos datos, según capacidad de intercambio catiónico y cantidad de materia orgánica, lo más probable es que este suelo sea un franco arcilloso o arcilloso. ¿Se acuerdan que yo decía que sumamente alto porque tiene mucha materia orgánica y también porque puede tener mucha arcilla? Entonces, arenoso no puede ser. Nos vamos a la tabla y fíjense, el suelo franco es un suelo medio. Obviamente es el suelo ideal para todos los cultivos y todo lo demás, ¿verdad? Pero este suelo no puede ser franco arenoso porque tiene alta C y C y estos suelos no tienen alta C y C, estos de acá completamente descartados. Franco limoso podría ser y podría estar entre estos tres de aquí. Puede ser franco limoso, franco arcilloso o arcilloso. Y lo más probable es que sea este. No es arcilloso, no es arcilloso porque ese suelo tiene una alta capacidad de intercambio catiónico, pero también tiene mucha materia orgánica. Entonces, lo más probable es que sea franco arcilloso. En base a la capacidad de intercambio catiónico y a la cantidad de materia orgánica, yo estoy determinando aquí mi textura del suelo para decidir qué cantidad de enmienda voy a aplicar. Si me dice que para subir un punto de pH y yo tengo esta textura del suelo franco-arcillosa, yo tengo que aplicar 5,1 toneladas de carbonato de calcio. Si el PRNT es del 100%. O sea, puede ser carbonato de calcio o carbonato de magnesio, cualquiera de las dos. Pero si es que el PRNT es del 100%. ¿Ok? 5,1 toneladas. Entonces yo aquí voy a hacer lo más sencillo y voy a conseguirme una caldolomita. Todavía no vamos a hacer con el yeso agrícola porque eso no tiene nada que ver aquí todavía. No tiene nada que ver aquí netamente solamente con la caldolomita, ¿ok? Entonces vamos a hacer con la caldolomita. Yo voy a conseguirme una caldolomita que, o voy a pedirle a mi proveedor, porque si te dan, las empresas te la dan. Tú le pides, necesito un carbonato de magnesio, un carbonato de calcio que tenga 100% de PRNT. Las empresas te la formulan y te la dan. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Suelo franco arcilloso, necesito una enmienda que tenga el 100% de PRNT y voy a tener que aplicar 5,1 toneladas de esa enmienda para subir un punto de pH, ¿no? Ahora, 5,1 toneladas es una cantidad como de 102 sacos. 102 sacos Pero eso va a depender del kilogramo de sacos, ¿verdad? haciendo cuenta que sean sacos de 50 kilogramos, 5,1 toneladas, si no estoy mal, son 102 sacos, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, correcto. No puedes aplicar 5,1 toneladas. Es una cantidad demasiado exagerada. Y lo que va a pasar allí es que se va a bloquear hierro, se va a bloquear manganeso, se va a bloquear zinc,
Se van a bloquear micronutrientes sobre todo. Eso es lo que nosotros conocemos como efecto de sobreencalado. Un efecto de sobreencalado es sobredosificar el carbonato de calcio o el carbonato de magnesio. Pues la tabla me está diciendo 5,1 toneladas, ¿no? Y yo digo que es contraproducente, sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Fraccionar. Fraccionar. ¿Cuál es la capacidad de, de mi suelo que tiene para soportar cal agrícola? Recuerden, es un suelo franco-arcilloso. Es un suelo con mucha materia orgánica, es un suelo con muchas arcillas, por lo tanto, es un suelo que tiene una capacidad altísima de captar, de captar de captar carbonato de calcio o nutrientes. Es lo que les decía. ¿Cuál es la capacidad de mi suelo para soportar cal agrícola? Recuerden, tiene muchas arcillas, tiene mucha materia orgánica, tiene una muy buena capacidad de intercambio catiónico, o sea, me puede soportar bastante cal agrícola. Ahora, qué cantidad es bastante? Miren, yo siempre he recomendado, y en base a mi experiencia y a mi opinión muy personal, hasta 25 hasta 25 sacos de 50 kilogramos por aplicación máximo. Un suelo con estas condiciones. Si el suelo tuviese menor capacidad de intercambio catiónico, yo les diría hasta 20. Y si tuviese mucho menor todavía, hasta 15. Y así voy yo cambiando. Pero esto ya es en base a las variables que tiene el suelo. Tiene mayor o menor capacidad de soportar carbonato de calcio, carbonato de magnesio o cualquier material, ¿verdad? 5,1 toneladas, ¿cierto? Ahora, recuerden que yo les decía que teníamos que yo decidía aplicar, pero mezclado ahora con sulfato de calcio. Sí. Sí, sí. Ahora, yo les decía que yo iba a hacer una mezcla de 75% de esta enmienda y 25% de sulfato de calcio. Entonces, o sea, van a seguir siendo las 5,1 toneladas, en realidad. Pero ya no van a seguir siendo la misma cantidad de sacos porque yo no puedo pedirle a la empresa que me mande allá, envíeme 5,1 toneladas de esta enmienda, de esta caldolomita, y envíame el otro 25% de yeso agrícola, y me vienen en sacos separados. No sé si me estoy haciendo explicar. Y luego yo lo cojo y lo aplico mezclado, ¿verdad? No sé si me explico. Porque recuerden que esto es el 75%, pero me falta el 25%, porque 25% en cambio era mi sulfato de calcio, que era para acidez intercambiable, que es para otra cosa. Esto es para pH. Recuerden que el sulfato de calcio no cambia, ni sube ni baja pH. 5,1 toneladas es el 75%, porque esto nunca va a cambiar, esta cantidad nunca va a cambiar. Es fija, 5,1 toneladas. Tú puedes aplicar también sulfato de calcio para corregir o para eliminar ese aluminio, ese hierro. O también puedes decidir simplemente, no, ¿sabes qué? Yo voy a solamente aplicarle eh, este, esta caldolomita y no me hago no me complico la vida tanto y ya está. Pero yo sí me voy a complicar, así que 5,1 toneladas es mi 75%. El otro 25% es sulfato de calcio, pero como les digo, a ver, 5,1 es el 75%. ¿Cuánto será el 25% faltante? Hagamos esa regla de tres, chicos. 1,7 toneladas es el 25%. Sí, Ya. Gracias, Gabo. Entonces, fíjense. 1,7 más 5,7, 6,8, ¿verdad? Sí. Ese va a ser el total del peso de la mezcla de mis dos enmiendas que tengo que aplicar. Y yo ahora, esa cantidad, pues la voy a dividir en sacos, por ejemplo. Ya 6,8 toneladas es la cantidad total de enmienda que voy a pedirle yo a la empresa de una mezcla entre caldo lomita y yeso agrícola, 75%, 25%.
¿Por qué les digo esto? Porque ustedes tranquilamente pueden pedir solamente 5.1 toneladas de esta cal dolomita y la otra 1.2 toneladas era de, perdón, 1.7 toneladas de yeso agrícola. Pero me vienen en sacos separados y luego yo no me quiero tomar la molestia o el trabajo de estar mezclando y luego aplicarlo. Yo necesito que eso ya venga mezclado desde la fábrica. Entonces le digo a la empresa, mira, dame una mezcla de 75% de esta cal dolomita y 25% de yeso agrícola, necesito 6.8 toneladas. Y envíamelas y ya. Entonces, eso es lo que yo pediría. 6.8 toneladas de esta mezcla entre cal dolomita y, y el yeso agrícola. Y bueno, pues básicamente con eso yo ya tendría, con esas 6.8 toneladas, yo ya tendría para cubrir esto, tendría ya corregido esto, que es lo mismo. Tendría corregida mi acidez intercambiable y también subiría pH de 4.2 a 5.2 en KCl. De 5.2 probablemente ya suba a más de 6 en pH en agua. Entonces ya voy a estar cerca del rango óptimo. De 5.2 a 5.5 ya tengo apenas 0.3 puntos por subir para que esté dentro del rango óptimo. ¿Sí? Entonces, fíjense, es bastante sencillo y esa es la cantidad de enmienda que yo debería aplicar. No sé si se entendió o está muy complejo. ¿Alguna parte que no entendieron? Por favor. Por favor, Ingeniero, ¿me puede decir cuál es la cantidad que se debe aplicar fraccionado que manifestó? Ah, claro. Sí, lo que yo les decía, en este caso, yo aplicaría máximo 25 sacos por hectárea, porque es un cultivo de pastos y se aplica a todo el suelo, a toda la superficie. En este caso, después del pasto, dejo pasar 2, 3 días de que haya pasado el ganado, en este caso, cultivo de pastos, de que hayan pastoreado el ganado, y yo entro allí con los 25 sacos de, de esta enmienda. Lo máximo que podría soportar este suelo, porque este suelo tiene una capacidad bastante grande en realidad, si no fuese mucho menos. Ahora, voy a hacer una aplicación, pero yo solamente ya te recomendé 25 sacos, yo necesito más de 100 sacos. Claro. Y ahora, Y y aquí va a depender mucho del manejo que yo siempre les digo. Algunos productores sí pueden saltarse una fertilización, porque para aplicar enmienda tú no puedes fertilizar. Recuerda, no puedes mezclar enmiendas con fertilizantes. Entonces, el ganadero generalmente fertiliza cada 40 días. Entonces, yo le digo, a ver, aquí vas a fertilizar en enero y en febrero o marzo no vas a, no vas a fertilizar, sino vas a aplicar la enmienda. Puedes saltarte o no puedes saltarte dependiendo de cómo esté la productividad y cuál es la cantidad de pasto que el productor esté necesitando. Ahí sí es un tema más ventriculoso de hablar con el productor. Entonces, tú vas a decirle, mira, o sea, si tú no fertilizas un mes, probablemente tu rendimiento de forraje va a bajar considerablemente porque vas a tener que aplicar enmienda. Entonces ahí él te va a decir sí o no, si puedo o no puedo bajarme este mes, ponte que estén con vacas en producción, eso, y diga, no, necesito más pasto, este mes no me puedo. Déjame para junio o para diciembre, no sé. Entonces ahí yo voy a elegir la cantidad de veces que puedo enmendar. Si es que él puede dejar de fertilizar 2 veces, pues yo le recomiendo 2 veces enmendar en el año. Entonces fíjate, en el año recién enmendó 2 veces. Recién aplicó 50 sacos del total de sacos que yo te recomendé, más o menos la mitad. Entonces, recién en 2 años tú vas a terminar de aplicar lo que yo te recomendé para subir un punto de pH. Entonces, es por eso que se demora. Es por eso que se demora muchísimo subir el pH del suelo, ¿no? Tarda años. Tarda años por muchas cosas, por muchas variables que tú tienes que considerar ya en campo. Yo ya decidí las enmiendas, que es básicamente la parte que yo les decía más compleja porque son las características del suelo y es lo que nosotros inicialmente debemos interpretar y resolver los problemas que tengan aquí. Una vez que resuelvo esto, ahora sí me puedo ir a la parte nutricional. Recién decidir qué cantidad de fertilizante y qué fertilizante voy a utilizar. Aquí, según este análisis, ¿qué tengo que aplicar? ¿Bastante o poco fertilizante?
según este análisis. ¿Qué me dice? ¿Alguien sabe? Solo con ver ahí vemos fósforo. Dice lo que está aquí, de 30 a 50, de 20 a 35, de 125 a 50, es el nivel óptimo, ¿no? Los niveles óptimos, es la misma columna que acá, niveles óptimos. Esto es lo que debe estar en el suelo, ¿sí? Y esto es lo que tiene. Lo de acá, este es el resultado. Es la misma columna, ¿ok? Esto de aquí es el resultado. Pero hagamos algo rapidísimo con el fósforo. Tengo miligramos por kilogramos, unidades de medida, ¿eh? Tengo de 20 a 35, que es lo óptimo. Tengo 9,3. ¿Quién me dice cuánto tengo que aplicar? 10,3. 10,7. Perdón, diez diez punto punto siete. siete Si aplico 10,7, yo llego al mínimo recomendable, ¿verdad? Ujú. Yo llego a 20. Que eso sería lo que tiene que estar en el suelo. Eso no es lo que va a absorber la planta. Eso es lo que tiene que estar en el suelo. Porque en el suelo necesitan estar nutrientes. Recuerden que en el suelo también hay microorganismos y demás cosas que también necesitan, no solo la planta. No solo la planta come en el suelo. Entonces, fíjense, recién con esa cantidad yo voy a llegar al mínimo. Ahora, aquí me falta lo que come la planta ahora. La planta también come fósforo. Y si yo llego aquí acá, solamente le estoy dando para los microorganismos y el resto de cosas que hay en el suelo y la planta, ¿verdad? Pero muchas veces muchos técnicos realizan esto. Allá, 10,7. Eso es lo que voy a aplicar de fósforo. Transformemos 10,7 de miligramos por kilogramo a kilogramos de fósforo por hectárea, que lo multiplico por 2,5. 2,5 es un, es una constante, bueno, más bien una variable. Si es que tú multiplicas la cantidad que tienes aquí, 9,3 multiplica en 9,3 por 2,5, tú tienes la cantidad de fósforo en kilogramos por hectárea. Es así, bastante sencillo. Solamente esto multiplicas por 2,5 y ya tienes la cantidad de kilogramos por hectárea. Después les explico por qué 2,5 y cuándo tienen que subir o bajar ese valor, ¿ok? Pero inicialmente, si tú no tienes nada, multiplícalo por 2,5, ¿ok? Entonces, al multiplicarlo, miren, estamos ahorita en el fósforo. A ese 9,3 lo multiplicas por 2,5, tienes 23,25 kilogramos de fósforo por hectárea. Eso es lo que tienes disponible. Está soluble allí en el suelo. Tienes 23, ¿sí? ¿Y tú cuánto necesitas? 20 por 2,5, Sí, 50. necesitas 50, dice. Y tú tienes 23,25. Estamos hablando ya de kilogramos por hectárea, no de miligramos por kilogramo, que son otras unidades de medida, pero aquí ya las transformamos. Entonces tú dices, ah, ya, entonces voy a restar 50 menos 23,25. Ya, entonces miren, hagamos el ejercicio rapidísimo del fósforo, ¿sí? Esto es más para que entiendan cómo funciona, ¿sí? Entonces ustedes tienen el fósforo en estos valores. Fíjense, fósforo dice, ¿se acuerdan que para transformarlo de miligramos a kilogramos solamente multiplicábamos Dos por, punto cinco. por 2,5? Ujú. Ya, entonces transformamos el fósforo. 20 por 2,5 es 50. Entonces fósforo, disculpadme que lo voy a hacer aquí, sí, 50, pero esto ya es en kilogramos. Sí pueden ver, ¿verdad? Lo que estoy haciendo aquí, estas letras horribles en Paint. No, sí, sí, sí se ve bien. Ya. Entonces dice que tengo 50 kilogramos de fósforo por hectárea. Perdón, eso es lo que yo debo tener, Ujú. ¿sí? Lo que está aquí en la columna de aquí. Y yo luego me voy a lo que tengo. Dice que tengo 9,3. 9,3 por 2,5 multiplico y me sale. Entonces 9,3 por 2,5. Dice que tengo 20. 23,25. Esto es lo que tengo. 23,25. Igualmente, kilogramos por hectárea. Ahora, si es que yo resto esto, dice que me hacen falta, la diferencia es de 26,75. Esto no es lo que yo necesito aplicar por hectárea por año para mi cultivo, ¿no? Esto es solamente para garantizar que mi suelo
tenga ese nutriente y alimentar a los microorganismos del suelo, básicamente. Pero ese es el valor mínimo como tal. Y estoy, y exacto, y lo que dice Daniel, estoy en el rango mínimo encima, estoy llegando al mínimo, pero bueno, ya, por costos yo voy a decir que por lo menos voy a llegar al nivel mínimo, poniéndome en el peor escenario, aunque siempre se recomienda que llegues por lo menos a la media. Pero en este caso, bueno, voy a llegar al mínimo. Voy a llegar al mínimo y para llegar al mínimo necesito esto. 26,75 kilogramos de fósforo. Ahora, aquí algo muy importante. Los fertilizantes, cuando tú vas a una tienda agrícola, tú no le pides véndame 26,75 kilogramos de fósforo. Tú necesitas convertirlo a kilogramos de fertilizante ahora, ¿sí? Y para eso tú necesitas un factor de conversión. Solamente vamos a hacer para llegar al rango óptimo, ¿sí? Después vamos a ver el fósforo que necesita la planta para absorber y producir durante todo un año. Ahora, a estos 26,75 tú tienes que convertirlos a kilogramos de nutriente, pero que te vienen los fertilizantes. ¿De en qué forma vienen los fertilizantes declarados? Como fertilizantes, como mezclas físicas y químicas, o como. Sí, a ver, por ejemplo, aquí en Ecuador viene declarado un fertilizante que tiene fósforo, pero en forma de P2O5. En otros países no estoy seguro, pero en algunas partes sí he visto que viene en forma de fósforo, ya fósforo elemental, te viene la concentración, entonces es mucho más sencillo. Pero en este caso que te viene en forma de P2O5 y aquí tú tienes fósforo elemental, ahora tienes que convertir esto a P2O5. Por ejemplo, el DAP. El DAP o fosfato diamónico, que es el fertilizante más común utilizado en la agricultura. Dice que tiene un 46% de pureza, ¿verdad? Tiene un 46% de P2O5. Tú necesitas 26,75. Entonces, lo primero que vas a hacer es convertir de P a P2O5. Olvidémonos de esto un rato y vamos a convertirlo. Para convertirlo solamente tienes que multiplicar 26,75 para 2,3. El 2,3 es una constante, ¿ok? 61,52. Pongámosle 62, ¿ya? Dice que necesito 62 kilogramos de P2O5. Fíjense, de P2O5, no de DAP. Ahora, lo que tengo que hacer es dividir ahora estos 62 para el porcentaje que tiene o para el porcentaje de pureza que tiene el DAP. Es decir, para 46, para 0,46, perdón. 134,78. 135 kilogramos de fertilizante. Recién aquí tengo el fertilizante. 135 kilogramos de fertilizante solamente para llegar a mi nivel óptimo. ¿Qué es lo que pasa con este suelo? Es absurdo. Es absurdo porque es bastante. Y solamente para llegar al nivel óptimo. Ni siquiera he empezado a calcular la cantidad que va a absorber mi cultivo. ¿Saben qué pasó con este suelo? ¿Por qué necesita tanto? Este es un suelo sumamente destruido. Es un suelo, sí, sumamente destruido, muy explotado. A pesar de que tiene mucha materia orgánica, pero no tiene nutrientes. Imagínense. Tiene una gran cantidad de materia orgánica, pero no tiene nutrientes. Y eso es lo que muchas veces las personas nos equivocamos, que porque vemos que tiene mucha materia orgánica, creemos que es un suelo sumamente fértil y no necesariamente es así. Yo he visto suelos con muchísima materia orgánica, pero son infértiles, a pesar de la cantidad de materia orgánica que tienen. Y eso es lo que nos da el análisis de suelo. Y sí, obviamente, yo cuando fui a ver este cultivo, se reflejaba, el pasto era sumamente pequeño. Se veía la zona radicular que estaba sumamente pequeña por el tema del aluminio. Entonces, yo allí sí puedo confirmar la confiabilidad del laboratorio, de los resultados que me da, viendo yo en campo. Entonces, allí yo comparo y me fijo si es que es un buen laboratorio o es un mal laboratorio. Entonces, miren, es lo que les decía, es una cantidad sumamente alta solamente para llegar al nivel óptimo. Todavía me falta ver cuánto absorbe el pasto. ¿Cuánto absorbe el pasto? Fíjense, aquí yo tengo una tabla y estos son los rangos óptimos, ¿se acuerdan? Yo esta tabla igual se las voy a pasar, ¿sí? Para que ustedes tengan como plantilla y puedan realizar absolutamente todo aquí, ¿ok? Y bueno, el ejercicio que hacía allí prácticamente es esto, el rango óptimo, en partes por millón y en kilogramos por hectárea. Aquí es el fósforo, era de 20 a 35, ¿no? 2 por 2,5 es 50, 20 por 2,5 es 50, ¿no? Que es el rango óptimo. Recuerden que hay un rango óptimo que tiene que estar en el suelo. Entonces son estos datos. Para cada cultivo es distinto, esto sí. Esto es para cultivo de pastos. Si tú tienes un cultivo de fresas, si tú tienes un cultivo de cacao, un cultivo de banano, eso cambia, va a cambiar el rango óptimo del suelo. No cambia mucho, pero sí cambia. Miren, esto se saca de mucha literatura, sobre todo. Por ejemplo, el laboratorio con el que suelo trabajar, él ya nos da estos rangos óptimos. Si es que yo le pido, yo le digo, ¿sabes qué? Necesito el rango óptimo para un cultivo de banano. El laboratorio me da esos datos. Simplemente por ser cliente y me los da. Yo se los pido y si alguien necesita de algún cultivo, con mucho gusto pueden escribir ahí en el grupo
y yo trato de conseguirlos y se los paso ahí para que todos puedan tener acceso, ¿ok? Aquí nos centramos en el cultivo de pastos y estos son los primeros datos que nosotros veíamos acá. Rango óptimo, que es lo que está aquí, ¿ok? Miren, lo de esta columna, todo esto es el rango óptimo. En ppm y en kilogramos por hectárea, ¿sí? Aquí es lo que tiene el suelo. Este es el resultado del análisis. Esto de aquí es el resultado del análisis. Y lo voy a poner en gris. Aquí yo tengo que escribir e ingresar los valores manualmente. ¿Ok? Y la tabla ya se los va a interpretar, ya lo va a multiplicar por 2,5 y todo lo demás. Pero esto sí es más ya sumas y restas en realidad, ¿ok? Entonces, ¿de cuánto era la cantidad de nitrógeno total que tenía? ¿Se acuerdan? Les voy a pasar al chat para que puedan ir viendo, ¿sí? Les voy a pasar la captura de pantalla del resultado para que puedan ir viendo ustedes. Entonces, el nitrógeno total, ¿cuánto es? 21. Ya, 21 partes por millón, ¿verdad? O miligramos por kilogramo, que es lo mismo, ¿sí? Pues ya multiplicado por 2,5, entonces ya me sale el resultado aquí directamente, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya, entonces esto es todo lo que hicimos, lo que realizamos anteriormente manualmente, pero si ustedes tienen la tabla, por ejemplo, deben entender de dónde sale. ¿Y por qué por 2,5? Eso es lo que yo decía que después les iba a explicar. Bueno, por 2,5 porque es un dato genérico cuando yo no tengo densidad aparente. Y la mayoría de veces yo no tengo densidad aparente. Y 2,5 es como para un suelo genérico, para un suelo con textura franca, entre franca, franco-arcillosa o franco-arenosa, que sirve para las tres, esa constante, que es un suelo promedio básicamente. Entonces, si yo no tengo el dato de densidad aparente, pues lo multiplico por 2,5 y ya está. Y la mayoría de veces no voy a tener ese dato. Entonces, simplemente, ¿el fósforo de cuánto era? 9.3. 9,3. Entonces, fíjense, aquí se me hace ya automático, miren. Aquí hay algo muy importante que yo pongo que es el requerimiento. Lo voy a poner con... En el requerimiento, esto es lo que necesita el cultivo. Y ahora, esto sí es un tanto más complejo de conseguirlo porque tú tienes que conseguirlo para el cultivo que estás haciendo y algunas veces hasta conseguirlo para la especie que estás cultivando. El requerimiento se saca igualmente de mucha literatura. Yo suelo sacarlo de... Ustedes... Ustedes pueden descargarse esta aplicación. A ver, les voy a enviar el link de la aplicación para que ustedes la descarguen y ustedes puedan ver los requerimientos de muchos cultivos, ¿sí? Es una aplicación que fue desarrollada por el IPNI en su tiempo, ahora es AGPHD, es una página de Estados Unidos que es muy buena, es netamente técnica agrícola y tienen muy buenos datos, sobre todo de tema de fertilización, de requerimientos nutricionales. En esa aplicación, ustedes entran y ponen, por ejemplo, el cultivo. Aquí estamos para pastos. Bueno, yo ya tengo los datos para pastos, pero esa página es para que ustedes puedan observar qué nomás tienen, qué cultivos nomás tienen, si hay alguna otra cosa que les pueda servir, algún otro cultivo, maíz, papa, banano, cacao, arroz, cualquier cosa, ahí están los datos de los requerimientos nutricionales, ¿sí? Entonces, fíjense, el pasto necesita 350 kilogramos de nitrógeno. Eso me quiere decir el requerimiento kilogramo por hectárea por año. 350 kilogramos por hectárea por año. Necesita 80 kilogramos de fósforo, pero fósforo está fósforo elemental. Necesita 90 kilogramos de potasio. 50 de calcio, 25 de magnesio, 30 de azufre y el resto de micronutrientes, ¿sí? Todo esto yo luego lo sumo. El requerimiento más lo que me falta para llegar a mi nivel óptimo. En este caso, ¿cuánto me faltaba para llegar a mi nivel óptimo? Aquí, miren, aquí yo le cambio. No es más 70 aquí. ¿Más cuánto es? ¿Se acuerdan cuánto me faltaba para llegar a mi nivel óptimo? Acá, 62. 62. Era de P2O5, pero es 26,75 de P. Aquí estoy en P, recuerden. Muy Ya. importante. Me faltan 26, 27 acá arriba. ¿Recuerdan? Solo en P. Dice que me falta 27. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer en esta celda, ir haciendo ese ejercicio en cada una de estas celdas, es poner cuánto me faltaba. En este caso, 27. Me dice que yo necesito aplicar 325 kilogramos de nitrógeno. Aquí en donde dice requerimiento más rango óptimo, aquí yo tengo que sumarle este valor más lo que me faltaba. La cantidad que tengo que aplicar es 84, ¿sí? 84 kilogramos de fósforo es lo que tengo que aplicar. Esto está como fósforo, no está como P2O5. Acá abajo, miren, ya tengo transformado directamente yo a cuánto me equivale. Voy a ponerle otro color para que sepamos cuál estamos haciendo, ¿sí? Entonces, 84 kilogramos de fósforo, 84 kilos de fósforo corresponden a 193 kilogramos
de P2O5. Yo voy a transformarlo en cambio ya a kilogramos de fertilizante en esta tabla. O sea, es esto exactamente lo mismo para todos los nutrientes. Y acá abajo ya me da el resultado porque ya tengo convertido. Fíjense, este es el factor de conversión 2.3. Lo único que está haciendo aquí es multiplicar este valor por 2.3, que es ya el plan de enmienda y fertilización, que yo lo pongo siempre en otro cuadrito. Ahora, ¿con qué fertilizante ustedes quieren hacer? Con el 10-30-10 dice que es un fertilizante, es una mezcla física, 10% de nitrógeno, 30 de fósforo y 10% de potasio. Dice que tiene el 30% de potasio y la presentación es de 50 kilogramos. Este es de enmienda. Aquí vamos a hacer. Dice con 10-30-10. El fertilizante 10-30-10. Todos estamos claros de que es un fertilizante 10-30-10, ¿verdad? Un fertilizante compuesto de 10% de nitrógeno, 30 de fósforo y 10 de potasio, que es bastante común. ¿Cuál es la cantidad de este fertilizante o de sacos que yo necesito? La presentación 50 kilos. La concentración es del 30% de P2O5. Aquí simplemente tengo que multiplicar por C34, 193 es el 100%. Debo dividirlo para 0.3, que es el porcentaje de fósforo o de P2O5 que tiene. Entonces pongo igual a esto entre 0,3. ¿Sí? Es una cantidad bastante alta en realidad que voy a tener que aplicar de fósforo que no tiene mucho sentido, ¿sí? 642 kilogramos de 10-30-10, absolutamente nadie va a aplicar. Este es un análisis que de un suelo que está sumamente degradado. Igualmente, aplicar esta cantidad es absurdo. Yo no puedo aplicar esta cantidad, ¿cierto? De 642. Carlitos, ahí entonces, ¿qué otra opción sería más viable? Sí, justamente es lo que les voy a decir. Bueno, calculemos primeramente la cantidad de sacos. Igual, acá igual ponemos igual a esto dividido para los 50 kilogramos que es la presentación. Dice que tengo que aplicar 13 sacos. 13 sacos de 10-30-10 en el año. Pero fíjense, aquí solamente yo estoy haciendo con, bueno, también tiene nitrógeno. Calculemos igualmente el nitrógeno. Para el nitrógeno hacemos igual. Esto dividido para, aquí sería 0.1 porque es 10%, ¿no? Y la cantidad de nitrógeno no es dividido, sino por cantidad de 10, 30, 10, 58. Vamos de nuevo, ¿sí? Esta es la cantidad que va a aportar cada saco. Bien, cada saco de 10, 30, 10 va a aportar 58 kilos. 58 kilos de P2O5, pero yo necesito 193. Entonces lo que yo tengo que hacer ahí es dividir 193 para 58, me da 3.32. ¿Se entiende aquí la cantidad de fósforo que va a aportar cada saco para convertirlo a cantidad de P2O5 que va a aportar cada saco? Solamente multiplico la presentación, que son los 50 kilogramos, por el porcentaje de fósforo que tiene cada saco. O sea, cada saco tiene en realidad 15 kilos de fósforo y de nitrógeno igualmente. Multiplico por 0.1 y me aporta solamente 5 kilogramos de nitrógeno. Y de potasio igual, son los 5. Cada saco de 10-30-10 me aporta solamente 5 kilogramos de nitrógeno, 15 de fósforo y 5 de potasio. Entonces yo con un solo saco recién estoy llegando a 180. Recién estoy llegando a 5 kilos de 395. Si es que yo lo fertilizara solamente con el 10-30-10. Esto es para un saco. Cada saco me aporta eso. Para calcular la cantidad de sacos debería dividir 193 para 15. Si yo quiero aportar solamente con este fertilizante, si divido 193 dividido para 15, me sale que necesito de los 12.88 que había hecho de otra forma, ¿sí? 13 sacos prácticamente. Aplicar 13 sacos de DAP, 12 a 13 sacos de DAP en un cultivo de pasto en un año es sumamente alto. Aplicar esa cantidad de DAP. Y lo que yo les decía aquí, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Es solamente trabajar con el requerimiento, aunque del requerimiento a lo que tengo que aplicar no cambia tanto, pero sí me va a bajar un poco. Aquí yo voy a trabajar ya no con los 84, sino solo con los 80. Y ese es para el caso de la mayoría de nutrientes que me salen sumamente altos. Yo trabajo solamente con el requerimiento en estos casos. Por ejemplo, en el caso del calcio también me va a salir que voy a tener que aplicar una cantidad sumamente alta, voy a trabajar solamente con el requerimiento. Aquí fíjense, aquí ya no hago la resta ni hago nada, solamente pongo directamente el requerimiento que es lo que voy a tener que aplicar en el ciclo del cultivo de pastos, que sería en un año. Requerimiento 80, convertido a P2O5, 184. Convertido a sacos, debo dividir 184 para 15, que serían 12 sacos. 12 sacos es la cantidad de 10-30-10 que voy a tener que aplicar. Yo les voy a dejar convertido en cantidad de fertilizante que está aportando. Entonces esto sería igual a esto, a los 12 sacos por los 50 kilogramos y por el porcentaje de nutriente que tiene el fertilizante. En este caso 10%, que sería 0.1. A ver, aplicando yo 12 sacos, fíjense por favor, 12 sacos de 10-30-10, yo voy a estar aportando 60 kilogramos de nitrógeno de los 395 que necesito. O sea, es por eso que yo no voy a suplir solamente con 10-30-10 y el nitrógeno. Esto es apenas
para el fósforo, para el caso del fósforo, igualmente aquí pongo igual los 12 sacos por los 50 kilogramos y por el porcentaje de fósforo que tiene este fertilizante, es decir, 30% por 0,3. Entonces, miren, yo estoy llegando a 180. Con los 12 sacos estoy llegando a 180 de 184. Y este fertilizante lo estoy utilizando netamente solamente para el fósforo. Igualmente, los 12 sacos por los 50 kilogramos y por 0,1 que es el 10%. Ahora, de potasio dice que estoy llegando apenas a 60 kilogramos de los 384. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Es seguir poniendo más cosas. Algo más que yo puedo hacer es aplicar otro fertilizante, qué sé yo, una urea, un nitrato de amonio o algo parecido. Por ejemplo, ¿con qué quieren igualar el nitrógeno para llegar a los 395? Hagamos para el fósforo y para el nitrógeno para llegar a los dos y ver qué es lo que tenemos que aplicar. ¿Con qué fertilizante nitrogenado? Nitrato de amonio, urea, sulfato de amonio. Lo más factible creo que sería la urea. Hagámoslo con la urea. Aquí me da ya los valores porque solamente extendí la celda, pero no tiene ni fósforo ni potasio. Tiene solamente nitrógeno. El nitrógeno de la urea es del 46%, entonces solamente cambio el valor, el último valor aquí en la celda y pongo por 0,46 en el caso del nitrógeno. Ya está. Aquí ya me va a dar automáticamente, entonces yo voy a seguir subiendo. Pongo dos sacos, dice que en dos sacos me da 46. Pongo 10 sacos. Dice que en 10 sacos me da 230. Aquí pongo igual, suma y sumo los valores. 290. Todavía no llego. Pongamos 12 sacos también. Dice que llego a 336. Si ponemos 14 sacos, llegamos a 382. Con 15 sacos estamos llegando aproximadamente. Con 15 sacos de urea y con 12 sacos de 10, 30, 10 estamos llegando al requerimiento de nitrógeno y fósforo. Con 10 sacos de urea y con 12 sacos de 10, 30, 10 yo llego a 290 de los 298 de nitrógeno que debo llegar. Entonces prácticamente ya estoy llegando al nitrógeno y fósforo con estos dos fertilizantes, ¿sí? Después el potasio yo no voy a aplicar los 348. No voy a aplicar porque es demasiado. Potasio no necesita tanto el pasto, necesita 90. Entonces, mire, aquí yo sí voy a trabajar solamente con el requerimiento también. 90 kilogramos de K2O y nada más, perdón, de potasio convertido a K2O son 108, ¿sí? Fíjense, aquí igualmente hago lo mismo que el fósforo porque es demasiado. Para el potasio igual, solamente voy a trabajar con el requerimiento, no voy a trabajar con el nivel óptimo porque es demasiado. Yo no puedo aportar esa cantidad de potasio porque me va a salir una cantidad de unos 20 sacos y absolutamente nadie va a aplicar unos 30 o 40 sacos de fertilizante al año en una hectárea de pasto. Entonces aquí igualmente, lo más recomendable es que se trabaje con el requerimiento. Solamente pongo el mismo requerimiento, el mismo valor y nada más, y acá abajo ya me lo transforma directamente a kilogramos de potasio. Igualmente, para el potasio, pongo otra celda y la extiendo. Pongo un saco. Aquí, por ejemplo, el fertilizante potásico, el muriato de potasio es el más común, o el sulfato de potasio. Por ejemplo, el muriato de potasio no tiene ni nitrógeno ni fósforo, tiene solamente potasio, que es el muriato de potasio. Igualmente, esto que yo aquí, esta operación, fíjese, en cada una de estas celdas de los nutrientes es el igual, multiplico, aquí dice número de sacos por los kilogramos que viene en cada saco y por la concentración de K2O que tiene el muriato de potasio. ¿Cuál es la concentración de K2O que tiene el muriato de potasio? 60 de Ya, cada dos. cuando es 60% tengo que hacerlo por 0,6 para expresarlo en porcentaje, ¿sí? Entonces dice que si yo aplico un saco, el 60% de los 50 kilogramos es 30, obviamente la mitad. Un saco de muriato de potasio en realidad tiene 30 kilogramos de causo. Y fíjense, yo necesito 108. Entonces aquí yo puedo ir jugando con los números, ¿sí? Le pongo 3, me dice que ya está en 90. Le pongo 4, ya está en 120. Entonces le voy a dejar en 3. No llego a los 108, pero tampoco aplico demasiado potasio porque no es tan alta la concentración de potasio que yo tengo que aplicar en un cultivo de pasto sobre todo. Entonces llego a 90 y ya estoy bastante cerca del 108. Si es que yo le pongo 4 sacos, se me va pasando un poco. Así que prefiero dejarlo yo siempre un poco menos, sobre todo el tema del potasio. Y sobre todo porque tengo demasiados sacos por aplicar. Entonces fíjense, 10, 22, 25 sacos de fertilizante en cuanto a macronutrientes. En cuanto a micronutrientes y como el requerimiento es mucho menor, fíjense, el calcio, el calcio yo ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Ni el magnesio no lo voy a hacer, ni el azufre. Estos tres nutrientes yo no los voy a hacer. ¿Alguien me dice por qué? Que ya aplicábamos en las enmiendas. Sí, correcto. Entonces, esto de aquí, yo ya ni siquiera lo voy a tomar en cuenta. No lo voy a tomar en cuenta porque yo ya lo apliqué. Calcio, magnesio ni potasio yo no lo voy a aplicar. Calcio, magnesio y azufre
porque yo lo apliqué. Hicimos de pronto para el potasio, ¿verdad? Que necesitaba 108. Pero fíjense, aquí no sé, yo no me di cuenta que no puse el 10% que me aporta el 10-30-10. No sé si se dan cuenta, ¿verdad? Y miren cómo cambió el valor. Ahora con 3 sacos de MOP estoy llegando a 150. Entonces le voy a dejar solamente en dos y hasta en uno. Y llego a los mismos 90, ¿sí? Solamente un saco de MOP. Entonces ya bajo bastante la cantidad de sacos. De 12, 22, 23 sacos. Es lo que necesito. Es porque aquí no había puesto yo el 10% de potasio que me aporta el 10-30-10. Nada más por eso. Sí, que ya me baja la cantidad de MOP porque acá ya me está aportando más. Eso nada más. Como les decía, calcio, magnesio y azufre, yo no voy a aplicar porque como dijo Luis, yo ya estoy aplicando, recuerden, caldolomita que tiene calcio y magnesio y también estoy aplicando sulfato de calcio que tiene azufre. Con eso, si bien es cierto que se va a la zona de intercambio, pues después de un tiempo eso ya va a estar disponible para las plantas también. No es que todo se va a la zona de intercambio, una parte sí se va como nutriente y lo puedo considerar. Entonces aquí yo no voy a fertilizar en realidad con ninguno de estos tres nutrientes. Sin cobre, hierro es lo que yo puedo fertilizar y no me va a salir, perdón, estoy seguro que no me va a salir más de 1 o 2 sacos por hectárea de micronutrientes, manganeso, boro, silicio. No me va a salir más de 1 o 2 sacos, ¿sí? Pero básicamente lo que yo quería hacer es con los macronutrientes y cómo hacerlo. Igualmente aquí es el total, la suma de lo que me aporte cada fertilizante. Entonces, fíjense, yo con estos tres fertilizantes, yo estoy llegando ya básicamente a lo que requiere el cultivo. Y recuerden que lo hice de esta forma con el fósforo porque es demasiado. Igualmente con el potasio lo hice de esta forma porque es demasiado. Yo aquí ya no sumé ni resté nada, solamente puse el requerimiento directamente, ¿sí? Cuando te sale una cantidad sumamente alta, tú no vas a aplicar, por ejemplo, aquí me hubiesen salido unos 10 sacos de muriato de potasio. Para aplicar, me parece que salía como 398, 394. Ponle 11 sacos. Fíjate, si es que yo le digo al productor aplique 10 sacos de urea, 11 de muriato de potasio y 12 de 10-30-10, el productor no va a aplicar esto, jamás va a aplicar esto. 11 sacos de muriato de potasio en un cultivo de pastos me va a decir que estoy loco. Y sí, es verdad, si tú aplicas 11 sacos de muriato de potasio, obviamente, si recuerdas la diapositiva, pues tú tenías una bajísima cantidad de potasio, pero tú no puedes aplicar eso en un año. ¿Sí? Entonces, igualmente, como fertilizante, tú lo vas a ir aplicando poco a poco. Mientras tú vas aplicando, vas dándole lo que requiere el cultivo, pero también se va a ir quedando, porque no todo lo absorben las plantas. Entonces, también se va a ir quedando una parte de ese potasio en el suelo, ¿sí? Entonces, no puedes aplicar 11 sacos, sino que me voy a ajustar al requerimiento, que son los 90 kilogramos, ¿sí? Y bueno, pues para el resto de nutrientes, calcio, magnesio, azufre, aquí yo no voy a hacer tampoco nada con estos tres nutrientes porque como te dije, yo ya lo estoy poniendo en mi enmienda, ¿no? Por esta razón ya no hago el cálculo de estos tres nutrientes, pero sí nitrógeno, fósforo, potasio y también después puedo yo hacer el cálculo de micronutrientes como zinc, cobre, hierro, manganeso. Aunque este suelo tenía mucho hierro, yo no creo que tengas que aplicar nada de hierro ni manganeso a más de tal vez zinc o cobre y boro a lo mejor, pero nada más. La cantidad de sacos que yo debería aplicar pues son 12, 22, 23 más tal vez uno de micronutrientes que por allí me hagan falta en cada fertilización. Estaría aplicando 24 sacos aproximadamente por hectárea de fertilizantes, ¿sí? Por año. Entonces, bueno, básicamente es así como yo interpreto, como yo sumo resto y hago las reglas de tres para recomendar un plan, un programa de enmienda y fertilización para un cultivo, para cualquier cultivo. Bueno, en este caso hice de pastos, pero hago lo mismo para banano, para cacao, para papa y para absolutamente cualquier cultivo. Este cuadro se los voy a poner allí en el grupo para que puedan tenerlo y puedan también practicar si ustedes tienen un análisis pueden ingresar los datos, les va a salir acá qué es lo que necesitan y aquí van a ir igualmente jugando con los números, con las operaciones. Esta parte es medio confusa en realidad, o sea, es un poco compleja y larga porque tienes que comprender que aquí tú vas a poner que el requerimiento, que esto es lo que tú tienes que consultar en bibliografía y todo lo demás, aquí tú tienes que convertir, pero aquí solamente ingresas los números de tu análisis de suelo en partes por millón y acá abajo ya te dan kilogramos por hectárea. Ya está. Acá te lo convierte en su forma oxidada. Algunos nutrientes como fósforo, potasio, calcio y magnesio, que los fertilizantes en los sacos vienen así, de esta forma. Óxido, 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 óxido. Por eso lo transformamos acá. Para acá poder transformarlo en cambio ya a fertilizante. Y aquí lo hicimos con 10-30-10, con muriato de potasio y con urea, que es tres fertilizantes bastante comunes en realidad. Carlitos, y ahí
¿Qué otro fertilizante también se podría utilizar que tal vez no es muy común, pero tiene concentraciones así mismo altas? El ¿O sulfato otra de, opción? El sulfato de potasio podrías utilizar. No recuerdo el sulfato de potasio si tiene 62 o 64% de potasio, por ejemplo. Entonces, fíjate, si yo utilizo el sulfato de potasio, aquí simplemente debería cambiar el 0,6 por ser 0,5. Dice que con un saco estoy llegando a 85, más lo que ya adiciono con 10, 30 días. Pongámosle dos sacos. Llego a 110, llego básicamente a lo que el cultivo necesita. Ahora, ¿de qué depende que tú utilices sulfato de potasio o utilices muriato de potasio? ¿De qué va a depender eso? ¿Quién me dice por qué sulfato de potasio o por qué muriato de potasio? Por el tipo de suelo. Ya por el tipo de suelo, ¿qué tiene que ver el suelo? ¿En qué suelo muriato de potasio y en qué suelo sulfato de potasio? Muriato de potasio en suelos ácidos y sulfato de potasio. Puede ser a ver, el sulfato de potasio en suelos ácidos y el muriato de potasio en suelos básicos. Ya Jefferson dice muriato en suelos alcalinos y sulfato en suelos ácidos. ¿Alguien opina lo mismo o diferente? El muriato de potasio creo yo que es para texturas franco-arenosas y el sulfato de potasio para texturas franco-arcillosas. ¿Ya por qué, Natalie? Por el drenaje. En la zona de Santa Elena, que hay muchos suelos arenosos, ahí utilizaban mucho sulfato de potasio. En la zona de Santa Elena. Ajá, Ya te voy a decir por qué en la zona de Santa Elena utilizan sulfato de potasio. Tal vez será porque son suelos salinos ajá. Ya, exactamente. Es y más el por, sulfato se mezcla con el sodio y así se va desplazando. sí, correcto, lo que dice Gaby y Daniel. Es más por el tema del tipo de suelo, bueno, sí, pero es más por la salinidad. Es más por la salinidad más que por el pH. Fíjate, si tú utilizas muriato de potasio, el muriato de potasio es KCl, cloruro de potasio. Tiene cloro y tiene potasio. Si tú lo aplicas en un suelo de Santa Elena, esos suelos de Santa Elena, para quienes no son de Ecuador, es tan cerca del mar. Cerca del mar hay muchísima sal, hay muchísimo sodio. Al tú aplicar muriato de potasio, estás aplicando cloro y en el suelo ya hay sodio. ¿Qué pasa con ese cloro y ese sodio? Se forman cloruros de sodio, que es la sal común. Si tú le echas sal común, la sal de consumo a una planta, tú vas a ver cómo comienza a secarse esa planta. Y es por eso que en la zona de Santa Elena muchos cultivos tienen los bordes como quemados. Eso es toxicidad por sodio, por cloruro de sodio en realidad, por la sal que se forma. De hecho, se forman costras de sal, literalmente se ve sal en el suelo cuando aplicas muriato de potasio. En cambio, en los suelos ácidos, si tú aplicas muriato de potasio, pues ese cloro no tiene con qué reaccionar, así que se volatiliza y se pierde. A veces se acumula en el suelo, pero no pasa nada porque no hay sodio. Y en cambio, el sulfato de potasio, sí utilizarlo en esos suelos salinos porque igualmente, como contiene azufre y es un sulfato, ese sulfato funciona de forma parecida a lo que les mencionaba en el suelo ácido con el aluminio. Ese sulfato reacciona con el sodio ahora y forma sulfatos de sodio. Esos sulfatos de sodio igualmente, tú los puedes lavar con un fuerte riego o si lo aplicas en época lluviosa, pues eso se lava sin ningún problema. Entonces, utilizar cada una, cualquiera de esas dos es básicamente por eso, por esa razón. De ahí O los sea dos tienen que, potasio y ya. en resumen, el criterio para elegir el fertilizante es como primer punto la salinidad y luego eso la característica del suelo como tal. Yo me fijaría simplemente en la salinidad, Ah, ya, ok. nada más, porque la característica del suelo, o sea, si es un suelo más arcilloso o más arenoso, no tiene nada que ver en realidad, o no tiene mucho que ver, no te va a afectar en mayormente, pero sí la salinidad. La salinidad sí es. Ahora, y qué bueno que me preguntó Daniel eso, porque también hay más fuentes de nitrógeno, no solamente existe la urea, también existe el nitrato de amonio, también existe el sulfato de amonio. Si yo lo hago con nitrato de amonio, si es que ponemos con nitrato de amonio, el nitrato de amonio ya no tiene la concentración del 46%, sino me parece que tiene 34%, ¿sí? Tiene ya el 34%, entonces fíjense. Yo voy a necesitar más sacos, 25 27 sacos, que es bastante en realidad. Bueno, 13 sacos de nitrato de amonio, fíjense, llego casi a lo que necesito. Pero ¿de qué depende utilizar nitrato de amonio, sulfato de amonio o urea? Aquí, en cambio, yo digo que es más por igualmente el manejo para el cultivo que sea, no solamente para pastos. Si tú tienes riego es mucho mejor aplicar pues nitrato de amonio porque tú puedes controlar la lámina de riego. Y recuerda que el nitrato de amonio es nitrógeno rápidamente disponible para la planta. Eso sobre todo en invernadero se utiliza más, ¿no? Donde podemos controlar absolutamente todo, tanto la lámina de riego como que no llueva y todo lo demás. Entonces es sencillo allí, porque el nitrato
es un nutriente con carga negativa. ¿Se acuerdan que las arcillas del suelo tenían cargas positivas? Perdón, cargas negativas también. Negativa, sí. Entonces, carga negativa con carga negativa, pues no se atraen. Simplemente eso, allí es cuando tenemos problemas de lixiviación. Es por eso que si tú aplicas nitrato de amonio en época lluviosa, en invierno, lo más probable es que la mayor cantidad de ese nitrato se te pierda. Se te pierda porque en época lluviosa llueve fuerte y ese nitrato se lava y la planta no lo aprovecha. Entonces allí cuando deberíamos aplicar más bien o sulfato de amonio o urea. ¿Qué es sulfato de amonio? Pues como tiene amonio, el amonio tiene una carga positiva y esa carga positiva sí puede quedarse adherida a las arcillas del suelo o al material orgánico y ya no es tan fácil que se lave. Es como que cuando está lloviendo durísimo, ahí el amonio se queda agarrado de las arcillas y ya no se lo lleva. En cambio, el nitrato no tiene manos y se lo lleva facilito. Con la urea pasa algo parecido. La urea igual, no es que se quede atrapado como urea, pero sí la urea se convierte en amonio y ese amonio igualmente se queda adherido a las arcillas, ¿sí? Es por eso que urea o sulfato de amonio en época lluviosa y nitrato de amonio en época de verano, pero con riego si tú lo tienes y lo puedes controlar. Yo tengo una consulta, no sé si esto es fuera del tema, pero por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar el criterio de la evaluación de un análisis de suelo, más bien la interpretación, para trabajar con fertilizantes líquidos? Como por ejemplo, ¿qué fertilizante líquido? Tú tendrías netamente que aplicarlo mediante fertirrigación, que es lo más Claro. sencillo. Ahí, ese sería otro cálculo ya. Ah, Sería, ya, ya. es que eso sería ya en partes por millón. Ahí sí ya no tendría nada que ver en kilogramos por hectárea. Eso ya sería netamente en ppms, en partes por millón, cantidad de agua que va a ingresar a tu cultivo y el tamaño del tanque que tú tienes, el Venturi que tengas o lo mandas directamente, va a depender mucho de eso. Ah, es otra clase. Sí, sería otra. Es que es un tema parecido a este, pero es netamente ya cálculo de peso y peso volumen, porque es fertilizante en tanques de agua. Entonces, igualmente, si tú tienes un cultivo de maíz de 1 hectárea, por ejemplo, y vas a aplicar, no sé, unos 10 metros cúbicos de riego, o unos 5 metros cúbicos de riego, 5.000 litros en esa hectárea. Tú en esos 5.000 litros tienes que mandarle una dosis, qué sé yo, de medio saco de fertilizante nitrogenado, se me ocurre, o de algún fertilizante compuesto, una mezcla de algunos fertilizantes que sean compatibles, obviamente y lo vas a mandar mediante fertirrigación. Pero eso va a ser un programa también en donde tú no vas a tener solamente 12 aplicaciones para un cultivo de maíz, por ejemplo, ahí tú lo puedes hacer puede ser mucho más frecuente, puedes aplicarlo cada 2 días, cada 3 días, cada semana el fertilizante, sin ningún problema porque tú riegas, estás irrigando todo el tiempo el maíz. Poniendo como ejemplo el maíz, ¿no? Puede ser para cualquier cultivo. Entonces, enviarlo mediante riego es mucho más sencillo todavía porque solamente coges, haces la mezcla en tu tanque y ya lo envías allí por el sistema de riego. Tienes ya prácticamente automatizada tu aplicación de fertilizante porque ya no vas a tener que estarlo haciendo de forma manual.